Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Ceramicast. El día de hoy tenemos como invitado a Jerónimo Sainz de Agüero de @elengaños.cerámica o El Engaño Casa Cerámica. Y ay, no saben cómo me reí con Jerónimo, me hizo reír muchísimo. A pesar de que hablábamos de cosas como muy serias y como de temas que se tienen que hablar, ahora los van a escuchar y creo que es un podcast muy divertido. Y bueno, espero que les guste, les deje algo y les deje muchas reflexiones como me dejó a mí. Jerónimo tiene su taller en Ciudad de México y también es cofundador de Galería Cerámica Contemporánea. Así que nada, acompáñenme a escuchar este episodio y espero que lo disfruten mucho. Oye, Jerónimo, pues qué chido que te diste un tiempito de tu hora de lunch para platicar conmigo. No, hombre, más bien gracias por la invitada. La verdad, a mí me encantan estas cosas, entonces cada vez que me invitan me emociono y las disfruto mucho. Así que gracias y también gracias por hacer este tipo de espacios porque hay muy pocos y hay muy pocos chidos, entonces aplausos. Ay, gracias. La lagrimita así como de, güey, ha sido una friega, pero... Es una friega. Sí, yo también soy bien argüendera, entonces también cuando me invitan a ese tipo de cosas o así es como de, Sí, ¿qué voy a decir? sí. ¿Qué voy a compartir? Y qué emoción. Exacto, sí. Entonces por eso me tuve que inventar un espacio para poder seguir hablando Claro, de sí, mis cosas sí, justo. y terapiándome. No me invitan lo suficiente, me voy a hacer mi propio talk show. Tengo que inventármelo, sí. Entonces, bueno, y está, pues así surgió como un poco esta idea de... A mí me gusta mucho escuchar podcast mientras estoy trabajando, entonces dije, bueno, pues uno de cerámica, estaría bien el cotorreo ahí cerámico, y pues Claro, ya se hizo. claro. Entonces, está muy chido. Pues podemos ir empezando con... Órale, ¿Quién eres? ¿Quién es Jerónimo Sainz? ¿quién es Jerónimo? Pues sí, nombre Jerónimo Sainz de Agüero. Me defino como artista, maestro, biólogo y alfarero. Y Inga su madre. son 4 términos monstruosos. Y sí, son un poco pretenciosos, pero soy partidario de que en esta vida el que no pretende no avanza. Entonces hay que jugarle un poco y quitarnos esa humildad que solo nos llega a frenar. Entonces, artista, maestro, biólogo, alfarero. Fundé El Engaño Casa Cerámica, que es un espacio enfocado a educación, arte y arcilla, y alfarería más bien, ¿no? Esos 3 ejes. Y soy socio fundador de la Galería de Cerámica Contemporánea, que actualmente dirigimos Jimena Costa y yo. Ok. No sé si me falta algo. Soy biólogo de No, muy buena formación. descripción. Gracias. Muy buena descripción. Está 10 chido cuando lo puntos. tienes claro. Palomita, Sí, no, porque a mí también, eso que dices como de que creo que está bueno definirse también de vez en cuando como de quién soy y qué hago y no tiene que ser una sola palabra, pueden ser muchas. Justo. Entonces siento que eso es lo que está chido Sí, como... y hay mucho miedo a decir soy 2 cosas. Y es, pues sí, así ahora sí que el capitalismo nos ha hecho creer que tienes que ser una cosa y ser súper bueno. Y si se te ocurre voltear al otro lado, ya estás invadiendo cosas que no entiendes, ¿no? Entonces qué vergüenza, ¿no? Ajá, Y sí, pues a la cierto. goma, se vale ser más de una cosa. Sí, nuestras Sí. madres lo saben perfectamente, que son madres trabajadoras, luchonas, empoderadas, ¿no? Pues aprendamos de nuestras sabias madres, ellas son muchas cosas a la vez. Sí, y luego uno se sorprende de las mezclas que puedes encontrar como entre carreras. O sea, pues uno puede pensar Totalmente. que ahorita vamos a contar, ¿no? De que biología no tiene nada que ver con la cerámica. Y es como, no, o sea, te sorprenderías de cómo puedes Encontrar puntos de unir esos encuentro. dos conocimientos, ajá, y cómo se complementan. Yo he Sí, y encontrado ahí puntos de yo fusión que diría, digo, oh, claro, sí. O sea, y justo otra cosa así para regañar, las pinches escuelas. ¿No? Las escuelas nos dijeron, ¿no? Que vas a estudiar historia, entonces ya no entiendes las matemáticas, ¿no? Y entonces ujú. estamos encasillados y nuestra cabeza está encasillada, ¿no? De vas a hacer cerámica, entonces ya no te puede gustar el vidrio, ¿no? Y puta, qué horror. Sí, es como, no me limites, no me No me limites. limites, justo. Déjenme Siento ser. que
hay carreras que así tipo hay que especializarse, pero no sé, tipo medicina, ¿no? Que sí te fías más de un cardiólogo que de un médico general que te cheque el corazón, pero siento, porque no se puede, todavía no puedes entender todo y sí, algo así, sí, sí siento que sí ocupas como otro nivel, pero en las artes y no Pero sé. incluso yo te diría, ¿sabes? El cardiólogo, ¿sabes? Como, obviamente va a ser el experto del corazón y va a revisar, pero el cardiólogo también es maestro, porque está formando Ujú, otros cardiólogos, ¿no? Y el cardiólogo, pues Chansey también es cocinero, porque los sábados le encanta hacer su barbecue con su familia sí, americana, ¿no? claro. Y puede ganar concursos de cocina, ¿no? Y puede tener reconocimiento por muchos lados. Justo así, uno de mis pasiones, y así ahí viene mi lado más ñoño y teto, es el mundo de los acuarios. Me encantan los peces y me encantan los acuarios. Y mucha de la banda que se dedica a hacer acuarios, ¿sabes? Es uno del top 10 del mundo, es diseñador en una empresa. Y los fines de semana hace sus acuarios. Y ha ganado así, los últimos 3 grandes premios de acuarios los ganó él. Y les dedica ¿Cómo cuatro es horas eso a la de...? semana. Y es como, Hay es el concursos de top. acuario. Para empezar hay concursos de acuarios, gente. Y así, a A todos ese nivel los de freak. radioescuchas, entérense. Hay concursos de acuarios donde hay ¿Te mucho gustan los dinero. peces? ¿Te gusta? Mucho dinero también. Hay mucho dinero. O por ¿Qué lo estás menos haciendo más con del la que nos... cerámica? Hay más dinero que en la cerámica. Así se las dejo. Así Oh de my god. doloroso es. ¿No? Y se van a China y concursan y hay miles de personas que van y aplauden, ¿no? Y se pelean por el mejor tetra del acuario, ¿no? Oh my god. Y bueno, este es No sabía ese diseñador mundo y... tan friki. Vi un programa una vez de diseñadores de acuarios que los contrataban y de que quiero una habitación sobre mi cama, un mega acuario y así, pero no sabía que había como, tipo como hobby de tener tu acuario y de Claro, coleccionar tus pececitos y... sí. Cuando crees que la cerámica es de las cosas más clavadas, llegan los del acuario. y te agarran con un pez como ¡pum! Sí, Tengo mi sí, pez sí, sí, asiático sí. que tú nunca vas a conseguir porque yo Exacto. Porque lo fui trafiqué desde no sé al... dónde. Exacto. Sí, 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 sí. Oh Llevo mi 6 meses Dios. buscándolo. En el mercado negro. Exacto, sí. Ay, güey. ¿Y cómo fue eso de que, bueno, dices que estudiaste biología? Ujú. ¿Cómo fue esa parte? Como decidiste estudiar biología y de repente... Me gusta que estudiaste biología y que no lo has dejado, porque por ejemplo a veces pasa que, bueno, a mí Sí. me pasó, estoy todavía en esa fase como de que estoy diseño industrial, pero ya no me considero diseñadora. O sea, como que estoy intentando... No sé por qué me peleé con el diseño, es como de ya no lo soy. Así, Sí, sí, como que sí. antes lo amaba y Hasta era ahí como soy terminé. designer. Sí, y era como muy orgullosa de ser designer, pero ahora es como no, ya no soy designer, soy... Como que estoy en una crisis de identidad como de qué soy. Y creo que también Y se vale cambiar y se vale, ¿sabes? Como decir a la goma, ya no soy designer, ya ya soy, no sí, soy. soy anfitriona de un podcast. Sí, pero tú dices como, no, pues soy biólogo, o sea, sigue siendo. Sí, sigo siendo, sí me considero porque es definitivamente, o sea, yo dejé de dar clases de biología hace un mes, ¿no? Ajá, Y creo que hay carreras, por ejemplo, y la biología es una de ellas, que solo la gente que es rotundamente pasional a esos temas las estudia, ¿no? Entonces hay sí. algo más allá de tener un título en biología para considerarte biólogo. Y sí, sigo siendo ese neurótico clavado que va por las calles nombrando las especies de las plantas y, ¿sabes? Como tengo una app en el celular que se llama Naturalistas, los invito a todos a usarla, con la que si encuentras un bicho le tomas foto, la subes y la gente te ayuda a clasificarla y esa información se usa para investigaciones y demás cosas, ¿no? Y eso es lo que hace un biólogo al final, ¿no? Como describir el mundo vivo. Entonces, Ok. seguimos siendo biólogos. Es que no sabía que eras tan friki, te lo juro. Como voy caminando y como, espera, hay un bicho aquí. Y te paras a tomarle foto. Claro. O sea, Pero está divertido en eso. nuestro taller tenemos unos tisanuros que son, les llaman pececitos de plata, que son uno de los primeros insectos que existen, que son los que se comen el papel, que son como unas lagartijitas plateaditas, que son unos insectos que no tienen alas, son los únicos insectos sin alas, ¿no? Y a mí me encanta que aparecen entre las placas del horno y de repente pues uno está dentro del horno y es como, pues adiós amiguito, hoy te vas a calcinar, ¿no? Vas a Pues sí, morir. exacto. Pero es el ciclo de la vida. Sí, sí, como gracias por hacer esta quema más especial. Ay, me estás matando, te lo juro.
No sé, parece que me eché un tequila antes de agarrar, pero no. Oh my god, ok. Entonces, está muy lado conocer ese lado como medio friki. Y no siento que también, bueno, ahora que lo estás hablando, yo empecé a seguir una chica que se llama Mariana Matija, que ella habla mucho sobre el medio ambiente, como la conexión. Me gusta la parte de que, bueno, yo andaba medio deprimidón hace unos meses. A veces o sea, sigo deprimida. Me deprime el clima acá en Alemania. Sigo deprimida, la verdad. Otras razones por las cuales tengo un podcast. Pero me gustó mucho que como que en ella encontré, ¿cómo decirlo? Como que otra manera de, porque he estado, creo que lo he hecho como en 20 podcasts seguidos, o sea, bueno, por lo menos los últimos Insistiremos. 3 entrevistas he mencionado que no estoy presente, ¿no? Como el vivir el presente. Y uno de los ejercicios que ayudan mucho como estar en el presente es como esta parte de conectar con la naturaleza, o sea, el hecho de ir caminando Claro. y que veas un bicho Y te tomes y el que ese bicho tiempo te... de perseguirlo. Exacto, ajá, y de tomar una foto y de averiguar qué bicho es. O que sepas como, no sé, como que el hecho de que no lo des. Estás conectado con la naturaleza y siento que eso lo estás haciendo tú ya como por tus intereses en la biología o lo que Sí. sea, que Sí, es pero algo que fijarse muchos en de los pequeños nosotros, detalles. sí, o sea, de ir en una planta o un, por ejemplo, otra vez ella compartió un reportaje sobre el canto de los pájaros, ¿no? Como de salir y como, aunque estés en una zona rural o en una zona urbana, o sea, donde sé que estés, va a haber algún tipo de pájaro. Sí, hay una Y pinche paloma ahí. sí, aquí yo dije, ¿qué pájaros hay acá en mi barrio? Puros cuervos y palomas. No, no hay nada más así, pero recuerdo que cuando vivía en Acapulco se escuchaban muchísimos tipos diferentes de pájaros. O sea, sí tengo Claro. ese recuerdo de cuando era niña, de escuchar los pájaros y decir como de, oye, pues, ¿qué es esto? ¿Qué suena? O sea, hay unos que suenan súper así que los están matando, otros que suenan así Claro, sí, como... sí. En la pasión Entonces, absoluta, sí. sí, entonces es como que mandó este reportaje que, bueno, lo voy a poner en el link por si a alguien le interesa como de prácticas de cómo escuchar a los pájaros, ¿no? Donde sea que estés y cómo eso te trae como al presente y cómo eso te hace conectar con la naturaleza, te trae un mejor ser humano, o sea, te ayuda como Te quita el casi como acelere. meditativo. Sí, o sea, es como te trae al aquí y a la hora y al final del día siento que Respiras. bueno, ella lo que comparte es mucho sobre que esa desconexión que tenemos con el planeta y el medio ambiente es también nos afecta como emocionalmente. Claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, como sí, cuando sí, sí. perdemos eso, perdemos... Entonces, ahorita que estás hablando de esto, digo, no, sí, como que lo entiendo porque he estado como intentando meter eso a mi vida, de alguna manera, como Claro, sí, darte intentando... esos respiros. Y ahí te diría, por ejemplo, uno de los objetos que yo más disfruto hacer en cerámica son macetas. Y son macetas porque tengo yo desde mi Así que decir, kinder. acuarios. No, no, no. No, tampoco. Ya, El chiste es que se vean los pececitos, y no para qué los coleccionan. exacto. Sí, en una caja, adiós. Y son las macetas justo porque desde niño tuve yo cactus, todavía tengo mi colección del kinder, de cactus, ¿no? Y el cuidar una planta es de los placeres más grandes que puede tener uno, ¿no? Y hacerle un recipiente a la maceta, que hasta donde yo he reflexionado en torno a los objetos, es el único recipiente jamás creado por la humanidad que permite que la vida no solo exista, sino se propague y continúe. ¿Sabes? Como no hay otro objeto que creemos que permita que un ser vivo pueda ahí tener una vida plena. Y la maceta es el único que nos permite eso, ¿no? Entonces, el crear esos objetos se vuelve algo bellísimo y conectado con esta idea de que sí necesitamos reconectarnos con la naturaleza, sí necesitamos hacer ejercicio de cuidar plantas, es bellísimo. Y si nos estás escuchando y sigues matando tus suculentas, no te rindas, hay muchas más por matar. Las casas tienen que tener plantas, gente. Es así, regla absoluta de la humanidad. Sí. O llama a Jerónimo y pídele consejos. Sí, porque yo siempre también me considero como que soy malísima para cuidar las plantas. O las ahogo, o las quemo, o sea, no sé. O Y no sabes qué pasa, pero está últimamente, muerta. sí, ajá, como, ¿qué le estoy haciendo a la planta que no está, o sea, no, Que no está sufre. como thriving? Sí, que la estoy matando. Este, pero mi marido sí es como más, de hecho es el que la riega y como que me dice, oh, hay que, y como que está así como más, a esta le falta agua, a esta le sobra agua, y yo con que, ¿cómo sabes eso? Y ya más o menos he ido aprendiendo. Ha habido plantas que se han muerto y que las ha Ujú. salvado, así que las ha como que les quita las hojitas y no sé qué, y ya Sí, no su queda nada de la podita planta, y amor pero y vuelve a vámonos. crecer. Ajá, tenemos unas que son como sobrevivientes que dije, no, esta planta ya fue. Y de hecho yo llegué a hacer macetas que mataban las plantas, lo admito. Según yo las hacía los agujeritos para que saliera el agua y no sé qué, pero como que estaban No. muy amontonadas, o sea, como que
¿Ves esas macetas minis que salen mucho en Instagram? Que son como diminutas y no les cabe nada más que un mini cactus. Y digo, ¿por qué estoy haciendo este tipo de objetos que son useless? O sea, que sí se ve el mono en la foto de Instagram, pero que realmente están matando a la pobre planta. Y ahora lo que hago es que hago mis macetas y les pongo, o sea, tienen Claro. ¿cómo decirlo? No sé si esa es la manera correcta de hacerlo, pero dije, no, creo que lo ¿Qué mejor darle es chance? que, Por ahora necesito esto. sí, por ahora me la meto con todo y el de este contenedor de plástico, y ese contenedor de plástico va dentro de la maceta. Pero sí se usa mucho aquí en Alemania, de que tienes tu maceta, no sé, también en México realmente, o sea, como nunca fui de plantas, o sea, imagínate ese nivel. De que es normal meter tu maceta, o sea, meter el contenedor de plástico que tiene los agujeritos adentro de una maceta, o la maceta debería de Yo diría que hay gente tener que los lo hace. agujeros. Hay gente que lo hace. Yo soy de la política de no, por una simple cuestión de ¿Para qué quieres neurosis. plástico en tu vida? Exacto, sí, pero legal, ¿no? O sea, legal. Mientras la planta esté viva, Exacto, esa ha mientras la sido mi mantengan técnica viva, para que no se gente, mueran. o sea, si necesitan cantarle, cántenle. Así, todo es válido, Sí. mientras viva el ser vivo. Pero sí hay que hacerle las perforaciones y poner el platito debajo. Y yo te diría, depende, ¿eh? Yo tengo plantas justo, mi consejo sería un poco investigar de dónde viene la planta. Si es una Ujú. planta desértica, ¿no? De climas secos, definitivamente necesita hoyos para que no se pudra. Pero yo me atrevería a decir que el 80% de las plantas tropicales pueden estar en macetas sin hoyos. O sea, yo tengo Ok. así cuencos que los volví macetas porque me urgía y tenía una guerra contra las macetas de plástico en mi casa. Entonces dije, ya no quiero una pinche maceta más de plástico. Y agarré cuencos que había hecho y puse ahí ripsalis y puse ahí, ¿sabes? Cunas de Moisés y las canijas están perfecto, ¿no? Entonces Ok. también es justo creo que la clave para que una planta viva es conocer qué le gusta, y eso toma unos meses en encontrarle, y saber cuánta agua echarle, ¿no? Y regla para echarle agua a las plantas, nunca le hagan caso a su vivero de confianza que dice, cada 2 semanas riégala. No. Una planta se riega cuando el suelo se empieza a secar, ¿sí? Que es cuando Sí. ya necesita agua nueva. Punto. No es cada 2 semanas. Si la planta está llena de agua, no le vamos a echar más agua, no la necesita, ¿no? Entonces no Ujú. caigan en esos timos, toquen la tierra de sus plantas, no le teman a Siéntenla. embarrarse. Sí. Oye, y la verdad es que eso sí de cómo diseñar hasta una maceta, si es, pues, no sé, como que me hizo Sí, reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Digo, a ver, ¿qué estoy? Estoy haciendo objetos que no están funcionando, el sí, la tamaño, qué tamaño tiene que utilidad, el tener, alcance. ajá, como que por hobby estuvo chido, pero ya, Sí, ahora hacia sí estoy dónde pensando voy. como en que sea funcional, ajá, como que Claro, porque no, además yo no lo le veo cabe como nada. millennial. Es un gran negocio hacer macetas. Todo el mundo quiere que una planta sobreviva, ¿no? Y las Sí, macetas son divertidísimas de hacer porque les puedes hacer un chingamarral de cosas, ¿no? Sin que tengan que sí, servir bien, y puedes echarle cosas medio tóxicas porque nadie va a ver un consomé de ahí, ¿no? Entonces, son espacios para mucha experimentación, ¿no? Y llevarlas a cosas radicales, ¿no? Macetas de pared, macetas colgantes, macetas invertidas, ¿no? Como hay una gran gama del mundo de las macetas, gente, ¿no? Y se puede explotar. se puede explotar, ¿no? Y es un gran negocio. Y, por ejemplo, yo últimamente odio los platos para las macetas. Los odio, los detesto. Me parece que le dan la Sí, madre a esa forma bellísima que puede tener una maceta y abajo un pinche sí, plato culero. Los odio, por más que hagamos que combinen y los hagamos invisibles. Entonces, justo parte de lo que estoy intentando hacer ahora de mi trabajo es diseñar macetas que no necesariamente tengan platos y que no te inunden tu depa, ¿no? Que justo ujú, es, pues chance si tienes una maceta sin hoyos, como vas a tener plantas tropicales y no pasa absolutamente nada, en especial en plantas de interior, ¿no? O chance ya ujú, haces una maceta, por ejemplo, estoy haciendo unas donde el plato está escondido, ¿no? Entonces ujú. una torre hueca, luego viene el recipiente de la maceta, ¿no? Entonces, pues sí, un cilindro que sostiene el cuenco y adentro del cilindro va Sí, el como que se plato. apoya sutilmente Ajá, ahí. entonces se Ujú. esconde el plato dentro de ese cilindro, ¿no? Ok, Por ejemplo, ahorita hice una que es así, prototipo nuevo, que literal es la maceta tiene un hueco adentro, vacío, donde pues el agua va a caer y se va a almacenar, ¿no? Y entonces ya no la ves, ¿no? Y la planta está un poco suspendida arriba, permitiendo que no se pudra, ¿no? Y son esas cosas que digo, bueno, quién sabe si funciona, chance y estoy haciendo la cosa más pendeja y es comprar un pleito, ¿no? Pero es como, ya no quiero más platos en mis macetas. Porque también sí, hasta en el esquema productivo yo lo veo,
hacer una maceta, pon tú que te cuesta 50 pesos. Un plato que lleve esa maceta, pues ya sí te va a costar 20 o 30 pesos, ¿no? Porque va a ocupar espacio en el horno, es chamba, el esmaltado, etc, etc. ¿No? Entonces al final la maceta ya cuesta 80 pesos, ¿no? Y entonces deshacernos de los platos en mi cabeza me va a ahorrar chamba, me va a ayudar con la estética y va a ser menos espacio en el horno ocupado para platitos que van a ir escondidos en una maceta, ¿no? Sí. También es como, puta, estoy chambeando para algo que nunca nadie va a ver, para recibir el agua y la tierra de una planta. Nos merecemos objetos Que más su única dignos. función, sí, que no tiene ni respeto ni amor propio. Exacto, sí. Es ahí el ayudante, Sí. sin más, el Con cero protagonista. Sí. Bye. Oye, ¿y cómo fue que de la biología pasaste a la cerámica y dijiste, y de repente terminaste poniendo tu taller? O sea, cuéntanos un poco ¿Cómo fue ese mundo? ¿Cómo esa descubriste la transición? cerámica? Pues mira, yo justo en la prepa estaba bastante insoportable, así en mi casa no me toleraban, y yo había tomado clases de cerámica en la primaria donde había estado, y justo en mi casa me dijeron como, te pichamos unas clases de cerámica para que te me serenes, porque si no, no sé qué va a pasar. Y pues me metí a los 17 años a clases de cerámica, y justo pues a los 6 meses entré a la carrera de biología, porque pues en mi cabeza estudiar artes o estudiar cerámica ni siquiera existía, ¿no? Error mío. Y pues la biología me encantaba y me sigue encantando, ¿no? O sea, de las cosas que sigo leyendo, ¿no? Entonces me metí a biología y mientras hice la carrera de biología ahí en la Facultad de Ciencias UNAM, aprendí a hacer cerámica, ¿no? Yo iba a mi taller 4 horas a la semana y en ese esquema me eché casi 7 años, ¿no? En el mismo taller yendo. Y pues conforme iba avanzando en la cerámica, llegó un punto a los, ¿qué será? A los 4 o 5 años, que ya empecé a tener una cantidad de piezas que pues en mi casa ya no cabían y no tenían sentido, ¿no? Entonces pues... Ahora tus papás tenían otro problema, ¿no? Que Ahora era como, tenían a un ver, nuevo hijo, ya problema, deja de ir a las... Sí, ahora qué voy a hacer con clases. tantos cacharros, ¿no? Y cacharros de chile, mole y pozole, porque además los primeros años uno no tiene una línea estética clara, ¿no? Entonces, ay, voy a hacer algo con triangulitos. Ay, ahora va a tener caritas, ahora va a ser modelado. Y es como, puta, qué cosas más horrendas hice, ¿no? Pero bueno, están en casa mis papás, ¿no? Ya no es mi problema. Algún día valdrán mucho dinero. Algún día valdrá mucho dinero, ¿no? Y entonces ahí pues ya surgió el punto de pues ya vamos a vender, ¿no? O sea, que esto se vaya porque pues por más que uno le regala a los amigos, pues los amigos tampoco quieren las cosas culeras, seamos honestos. Era como, ay, otra maceta, gracias, sí, Verónica. otra maceta pinchísima, ¿no? Entonces pues es empezar a vender y animarse a vender y entonces ya vienen nuevas discusiones en el quehacer de la alfarería, ¿no? De, ok, si ya quiero vender, ¿por qué? Porque quiero que se me pague el hobby, ¿no? Y no hay hobby y es algo, uno de los, como de los mantras que tenemos en el taller, en el engaño, ¿no? De el objetivo que queremos que tenga todos nuestros alumnos es que eventualmente su hobby se pague solo, ¿no? O sea, no es que te vuelvas ceramista, no es que te vuelvas alfarero, no es que te vuelvas artista, eso dependerá de cada quien, pero por lo menos esta cosa que te apasiona, que es hacer cerámica o trabajar con arcilla, ya no te cueste, ¿no? Sería la cosa más hermosa, ¿no? Que decir, ya es algo que me da placer y se paga solito, ¿no? Como este asunto de emancipación del sistema o jugar con el sistema a favor, ¿no? Entonces sí es uno de los objetivos que tenemos en el taller y que ha dado buenos resultados, ¿no? Sí, Entonces, no le añade más presión como al pobre estudiante. Pues de, no, ahora. definitivamente puede llegar a eso, pero ahí te dirías el tacto también del maestro, decir en qué momento sugerir qué cosas. También nosotros, por ejemplo, en el taller tenemos una vez al año hacemos una venta anual donde todos los estudiantes tienen derecho a vender lo que quieran vender, ¿no? Y todas las ganancias van para ellos, justo para que se enfrenten a esta cuestión de, pues sí, chance hice 3 cuenquitos y pues quiero probar, ¿no? Y de justo no hay presiones, tú le pones el precio que quieras y entre todos nos turnamos la venta y entonces se hace comunidad, te pones el reto de decidir precios, de enfrentarte al mercado, de enfrentarte a los clientes en un ambiente bastante seguro, ¿no? De decir, bueno, pues hay 3 nuevos y los 3 nuevos chance no vendimos este año. No pasa nada, el próximo venderás, ¿no? Sí. Y de nivelar precios, ¿no? Y de repente, claro, tienes el compañero que decidió que su pieza vale 15,000 pesos. Y ahí está, con 15,000 pesos y aquí no juzgamos.
Y de repente volteas y ya la Se vendió. vende. Y dices, madres, yo de pinche imbécil humilde. No, así de, no, es que mi trabajo, ¿cómo voy a cobrar eso? Y tómala, Sí, tómala, ¿no? Entonces, justo yo viví ese proceso y lo viví solo, ¿no? De, pues, ¿cómo he hecho andar esto? ¿Cómo me atrevo a venderle? ¿A quién le vendo? ¿No? Y es un momento sí, donde uno se siente muy inseguro, en especial si no viene desde las artes, que es mostrar tu trabajo creativo, ¿no? Y sí. yo por eso el engaño surge como marca muy ajena a mí, porque no quería que la gente supiera que yo lo había hecho. Me daba vergüenza por si la recepción era mala, ¿no? Ok. Y eso, ¿sabes? Fue enfrentarse una parte a unos miedos enormes, ¿no? Pues se hizo y funcionó y por suerte estamos aquí felices celebrándolo, ¿no? Pero creo que no tendría que ser el proceso por el que pase la gente, ¿no? O sea, uno Sí. nunca tendría que sentirse miedoso de sus creaciones, ¿no? Y entonces justo volviendo a la pregunta, llegamos al punto donde empecé a vender y lentamente lo que fue pasando y la razón por la que la cerámica le ganó a la biología es porque la cerámica me empezó a dar dinero y la biología no. Así de simple, ¿no? Me empezaron a llegar pedidos Ok. de cerámica, a llegar expos, ¿no? Y de repente fue como, pues, ¿para qué estoy neceando en seguir estudiando biología cuando aquí se me está haciendo un camino, ¿no? Y tuve la gran fortuna, o no sé si chance y la vida del científico es aún más culera que la de este lado, ¿no? Y más difícil, pero lentamente me fui para allá. Y eso estuvo padre y entonces volvió un proceso muy lento de ir construyendo cosas, ¿no? Ok, y el engaño, bueno, hace poco vi que compartiste en Instagram, hiciste como una especie de giveaway, o no sé qué. Me perdí el giveaway, pero vi los resultados. Vi Claro. las respuestas de por cómo me preguntabas como de qué significa el engaño. O, sí, ¿no? O sea, es Sí. como... Sí, ¿cuál es la historia detrás de ponerle nombre al Ajá, engaño, no? Y la sí. historia es, pues mira, básicamente yo justo en la carrera me metí a unas clases de náhuatl, ¿no? Y me clavé con el náhuatl, ¿no? Y es así, si hay un radioescucha que no sabe qué es el náhuatl, pues es una lengua originaria del centro del país, ¿no? Que es la lengua de un pueblo originario más hablada en México. Según el INEGI hay como 7 millones de hablantes en náhuatl y es de las pocas que sigue creciendo, ¿no? Ok. Entonces es una lengua muy interesante en ese sentido y además es la lengua con la que se nombró todo el centro del país, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención estudiarla. Me eché 6 meses y justo ahí me encontré un libro de filosofía náhuatl que escribió Miguel León Portilla y en la parte de estética justo habla de los oficios, ¿no? Y a las alfareras o alfareros se les llamaba suikichuki, si no estoy pronunciando mal, disculpen si hay un nahuablante indignado, mil perdones. Esto quiere decir que son las personas que hacen mentir a la tierra. Eso significa la palabra. Entonces el alfarero era concebido como alguien que engañaba a la gente o decía mentiras a la gente a partir de usar tierra y convertirla en vasijas preciosas, ¿no? Entonces estaba toda esta idea del engaño, ¿no? Y de ahí dije, pues, Ajá. ya estuvo, que se llama el engaño. Y yo el diablito, que es nuestro logo, lo había dibujado hace mucho tiempo y dije, pues, ¿quién es el rey de las mentiras? Pues el diablo, ¿no? ¿Y dónde vive el diablo? Pues en el infierno. Entonces, ¿qué mejor que tener al mismísimo rey del infierno como aliado en la marca, en el proyecto? Porque originalmente era una marca, ya no es una marca, ¿no? En el proyecto para ayudarnos con las quemas, porque al final pues toda la cerámica utilitaria necesita quemarse, ¿no? Entonces justo ahí Sí, fue esa alianza, ¿no? De pues vamos a contar esa fusión. mentiras y que el mentiroso esté de nuestro lado, ¿no? Sí, está genial. Si no estaba bien, dije, ay, no sabía, o sea, fue como, se me hizo súper curioso ese dato. También se me hizo chido que gente lo supiera. O sea, como que gente. O sea, Ujú. siento que no es como la cosa que encuentras en Google. No sé, o sea, siento que no está tan fácil como entender como por qué el Sí, engaño. Y varias personas ahí vi que supieron cómo, de dónde venía. Y fue como de, ay, qué dato tan curioso sobre nuestras raíces. O sea, que es como dices, como el náhuatl, de que es verdad. O sea, se me hizo muy chido, la verdad. Se me hace que está chido el nombre. Manténlo. Sí. sí, no lo Este, dejes ir, no lo dejes ir, cuídalo, paténtalo. claro. Y está chido. Y entonces fue como, entonces,
ok, porque sí tenía pensada que habías estudiado biología y luego que habías como que descubierto la cerámica, no sé qué, y habías como que cambiado, pero no, o sea, fue como que, pues mientras unos están ahí como drogándose o alcoholizándose, tú estabas haciendo cerámica. O las dos cosas, ¿no? Al final, no hay que estar peleados, gente. No hay que las cosas se llevan de la mano, de hecho sí, Sí, se llevan sí, bastante sí, bien. sí, sí. Pero sí, justo algo que también me costó mucho trabajo darme cuenta es que, claro, yo empecé a trabajar el oficio de la alfarería desde los 17 años, que para ser así un millennial urbano, clase mediero, es algo raro, ¿no? O sea, Es rarísimo, sí. normalmente la banda que empezó a trabajar la cerámica o la arcilla, pues empezó justo en la carrera, ¿no? De entraron a diseño y se enamoraron, ¿no? O hasta incluso Sí, después, ¿no? Como en alguna crisis existencial de, ay, ya no quería ser abogado, ¿ahora qué hago? Ay, vamos a sí, hacer esas cosas bellísimas de YouTube. Y yo tuve la gran fortuna de, pues, sí, la clave fue una escuela, una primaria que tenía eso. Y que me mostró que sí. eso estaba Que es increíble, rarísimo, que es siento. O sea, siento rarísimo. que eso Y es como... volvemos a un gran problema de este país y de este mundo, que los oficios los mandaron a la chingada a las escuelas, Sí, ¿no? Y ahora tenemos la clase de pintura y arriba la clase de pintura, no estoy en contra de eso, pero los oficios son un mundo muy aparte de las artes, a mi parecer, ¿no? O son ujú, dos esquemas muy distintos, ¿no? Y los oficios tienen muchas virtudes que las artes no tienen, que es hasta enseñarte cuestiones de economía, ¿no? Y creo que las escuelas podrían recuperar esta educación de oficios, ¿no? Y sí generarían una sensibilidad en la gente que creo que ninguna otra disciplina tiene, ¿no? Y sí. está duro que se hayan perdido, ¿no? Acá en Europa sí hay como un carpintero gana mucho dinero, porque hay una carrera de carpintería. O sea, es Claro, como que está chistoso la manera en que lo hacen porque es estudias como la primaria y hay un punto en que te dicen como de, ok, a ti o sea, como te dividen como el gymnasium se llama, que es como la escuela donde, como la prepa que te prepara para ir a la universidad, o Arbitur, creo que es, o no sé, ni tengo idea, pero bueno, que es como otra rama que es como, bueno, si no quieres estudiar una carrera como tal, como una licenciatura, una ingeniería, lo que sea, puedes irte por este lado, que es el lado de los oficios, ujú. y empiezas a aprender un oficio, ¿no? Y entonces como que los dividen desde chiquitos, este tipo electricista o plomero, carpintero, bla, bla. No sé si ceramista, creo que la escuela de cerámica no hay como tal, está más bien Sí. como en artes. Eso sí Que está estaría como en... interesante ver por qué pasó eso, ¿no? Ujú, como por qué el oficio de la cerámica. Pues aquí ya se está perdiendo Supongo que sí, eso. los plásticos, ¿no? Los plásticos reemplazaron la necesidad de tener recipientes de cerámica, entonces la Sí, cerámica se vuelve un poco más estética y fifí. ujú, y más cara y más. O sea, entonces como Entonces que, de pasa a las hecho, artes ya. hablando con Juan Ortiz me decía, no, pero es que en Alemania hay una cultura cerámica que yo creo que o sea, se está muriendo. O sea, ya no hay, yo he buscado, o sea, aquí siento que eso como que yo no lo he visto, ¿no? Pero sí he escuchado como que solía La haber leyenda, como sí, el rumor. la leyenda urbana de los alemanes como teniendo Sí. fábricas de cerámica y porcelana y no sé qué. Sí, Pero a Estados mí ya no me Unidos lo tocó. tuvo. Sé que Estados Unidos, creo que voy a decir una burrada, discúlpenme. Creo que en los 50, justo en su currícula dijeron, hay que meter los oficios, justo porque enseñan sensibilidades, enseñan trabajo, enseñan oficios, ¿sabes? Como mil cosas que se trabajan. Y lo que pasó eventualmente es que esas escuelas lentamente las fueron llevando nada más para los pobres. Ujú, Entonces fue de, ay, bueno, entonces ahora los afrodescendientes y afroamericanos, pues denles oficios, ¿no? Porque no van a poder ser banqueros, ¿no? Y sí. una cuestión bien fuerte, ¿no? De racismo y discriminación, ¿no? De, ya como blanco, no quieres aprender oficios, porque eso, citando a don Vicente Fox, ¿no? Son trabajos que ni los negros quieren hacer. ¿No? Y entonces ahí tienes justo, ¿no? La historia de los oficios de los últimos 500 años. Que se ha discriminado y Despreciadas y sí. despreciadas y despreciados, ¿no? Al mundo del maltrato, ¿no? Y Ujú, entonces ahí yo rescato nuevamente los oficios porque se vuelven lugares de resistencia que las sí. artes no tienen, ¿no? O sea, el oficio es el punto de resistencia, yo creo, más importante que nos queda vivo, porque la academia no Sí. los reconoce o son muy contados los momentos donde se reconocen, ¿no? Siguen siendo de saberes populares, de educación no formal, ¿no? Y que muchos de los oficios ya no responden a necesidades básicas.
¿no? Ya nadie necesita un alfarero para tener arroz en su casa almacenado, ¿no? Entonces, Sí. esos elementos hoy en día estar en un oficio es un privilegio y una posición súper crítica, ¿no? Y hay que salvarlos. O sea, hay Sí, y hay que rescatarlos. asumirlos, vivirlos, apoyarlos y hacer comunidad con ellos, ¿no? O sea, Y cambiar esa como perspectiva que la gente puede tener sobre el oficio. Que sí es verdad que lo tenemos en México. Y por ejemplo, aquí no, o sea, aquí no está así. Pero una vez sí me decía como que me dice, como, de hecho cuando me enteré que hacían eso en la escuela de alemán, o sea, ujú. que los alemanes era como no te dividen en algún punto, a mí se me sonó como que los que son inteligentes y pueden estudiar una licenciatura, una carrera, lo que sea, y los que no son tan inteligentes, pero son habilidosos. Pero no es Claro. así, o sea, como que lo intentan hacer con mucho, pues no sé, o sea, siento que al final es igual, gana igual de bien alguien que hizo un oficio y todo, y Ujú. también está igual de preparado, y no, no cualquier persona puede, pues sí, o sea, no cualquier persona es carpintero, no cualquier persona es, y está súper bien valorado, o sea, la gente sí capta que yo no puedo hacer lo que él está haciendo, ¿no? Entonces eso tiene como cierto valor, Sí, y hay y al final no me reconocimiento pareció al... tan mal, Sí, 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 totalmente de acuerdo. porque ¿de qué te sirve estudiar la parte, o sea, como que lo que hacen es que directamente, porque siento que lo que tienen los oficios es que si ocupas práctica, o sea, para ser bueno Sí, es con las manos, ejercicio, hacer, ejercicio, ejercicio. exacto, entonces cuanto antes entres a hacer un oficio, que siento que esa fue la lógica que están usando aquí, como que un poco, pues cuanto antes, si sabes que se te da bien esto, te estás inclinando por este camino, empieza cuanto antes a hacer tu Ujú. práctica y empiezas a aprender desde los tipo 16 Ah, años. y sabes, yo me acuerdo en México cuando hace unos años, bueno, o muchos años, porque ya estamos viejísimos, la OCDE justo le recomendaba a México que tenía que tecnificar a los trabajadores, ¿no? Y hubo toda la banda de izquierda, ¿sabes? Intelectual, así de, ¿cómo? ¿Quieren que hagamos técnicos? ¿Quieren que hagamos gente estúpida? Que nada más haga cosas de máquinas y atienda las necesidades del primer mundo. Y era como, según yo, como yo lo leo, la OCDE no está diciendo eso. Porque tú estás ya partiendo del supuesto de que el técnico es tonto, ¿no? Porque nada más hace cosas manuales, ¿no? Como no podemos tener Ujú, técnicos filósofos, que justo yo sí, creo que el técnico es el más filósofo, porque es el que se enfrenta a las culeradas del sistema, ¿no? Y es el que vive las culeradas del sistema. Entonces, si alguien ha reflexionado en torno al sistema, no es Juan Villoro en su casa en Coyoacán, es el plomero que luchó por tener una educación, que no pudo aprender, o sea, que la escuela y el sistema educativo no le pudieron ofrecer una forma de vida, que se fue con otros claro. plomeros que le enseñaron, ¿no? Y que día a día batalla para poder tener un salario digno, porque todos los clase medieros buscamos siempre al plomero bueno, bonito y barato, ¿no? Ujú. Y ese es así el mantra, ¿no? Y nos lo enfrentamos todos con nuestra venta de piezas, con nuestro trabajo, así, las clases de cerámica, cada rato hay una bronca de es que está carísimo. Pues sí, cuesta lo mismo que una clase de yoga. ¿Cómo? Sí. Sí. Y la banda no lo quiere aceptar, ¿no? Porque hay un desprecio al trabajo manual, al trabajo técnico, al trabajo repetitivo, ¿no? Y pues ahí estamos, en la luchita. Sí, pero siento que ya se está, siento que lo Está cambiando. está cambiando, ajá, siento que en unos tipo a lo mejor 20 años ya va a ser, Cuando estemos viejos. ya que nosotros nos hayamos muerto habremos dejado Un legado, sí. Los un millennials. legado Los millennials otra vez asignándonos el cambio. Van a ver, salvando al gente. mundo, Sí, como sí, de nada. siempre. Una vez más, de nada. Sí, porque ya se está volviendo, ya estamos como valorizando, o sea, como, no Que sé, notan siento que que, sí está, ¿sabes? Estas discusiones también se tuvieron en los setentas, ¿no? Y están escritas en libros en los setentas, porque no estamos haciendo nada nuevo. El problema es que yo no sé qué pasó, que nadie las implementó. O las ujú, implementaciones que se hicieron fracasaron cuando llegó el neoliberalismo. Chance y es eso, ¿no? De los noventas arrasaron con todos esos proyectos preciosos, ¿no? Pero pues hoy en día es una sí, realidad que son contados los proyectos que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Porque tú normalmente vas a un taller de producción en cerámica y hablas con los torneros y les pagan una mierda, sí. ¿no? Y no Sí, se les da siento que también lo que autoría. pasó Sí, fue como los artesanos que había, por ejemplo, en México, ¿no? Como por ejemplo, que es como heredado, ¿no? De que son que están en la familia, que sí, casi que es como ya naciste en esa familia, ya tienes que ser sí. tu alfarero, o sea, como que ya se va heredando y se va aprendiendo la técnica y todo. Y apenas ahora, no sé qué habrá sido como la era digital o algo está sucediendo que de repente surgió esa necesidad de crear con tus manos, de, no sé, algo pasó Sí, de con los jóvenes o reconectarse. los millennials y como que
Pues creo que tiene que ver con De el repente, encuentro de la tecnología, el fin del mundo, ¿sabes? El capitalismo gore demostrándonos que el sistema lo único que quiere es exprimirnos hasta el último minuto, ¿no? Entonces cuando dices, voy a trabajar en una empresa para que, ¿qué? ¿Me despidan cuando se les pegue la gana? ¿No? Y sí, esta ventaja que tenían los boomers, ¿no? De, ay, pues trabajo en una empresa y gano para tener 6 niños y comprarme una casa y manejar mi coche y comprar todos los plásticos que quiera, pues ya no es una realidad para nosotros. Entonces, si ya no vas a no. tener ese paraíso, pues pinches voy a hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? O sea, ¿para qué hago Mínimo lo voy a hacer con rico lo que yo quiero. a Jeff Bezos? Claro, yo por lo menos creo que esa es la lógica detrás. Es decir, y voy a emprender, ¿no? Y entonces ya llega el Tec de Monterrey con el emprendimiento, ¿no? Y todos, sí, queremos ser emprendedores. Espíritu emprendedor. Espíritu Sí, emprendedor. y no sé, como que siento que el hecho de que los jóvenes estén agarrando los oficios, digo, está siendo un reto porque, por ejemplo, yo lo recuerdo cuando yo empecé con la cerámica, pues era bien difícil encontrar un profesor, era bien Claro. difícil encontrar información, Ajá. era bien difícil Habían 3 encontrar... espacios y eran 3 señores amargados que te querían enseñar y te traían así maltratado. Sí, y ahora ya como que está viendo creo que también lo he hecho como en 20 podcasts, el boom de, Sí, de la, la la quinta cerámica. revolución o la 18ª revolución de la arcilla. Que creo que así, para ser críticos con esta revolución, estoy muy de acuerdo, me fascina. Creo que la alianza con el mundo digital es súper útil, ¿no? Y nos ha hecho Sí, existir. Pero sí. sí creo que hay que reconocer que este nuevo boom sigue siendo un boom blanco, ¿no? Ujú, Donde sí, quienes nos estamos volviendo famosos, pues los millennials clase medieros urbanos, ¿no? ujú. Y entonces los linajes, las familias o la gente que ha aprendido el oficio en espacios rurales, en espacios menos blancos, no está recibiendo el mismo trato ni los mismos privilegios, Sí, ¿no? O sea, como sí, exactamente. 10 puntos por el boom, ¿no? Y yo lo agradezco porque gracias a eso tengo de qué vivir, pero sí creo que es importante reconocer el privilegio en el que estamos, ¿no? Porque yo Sí, lo veo, marcas que salen, todos son blancos, todos somos blancos, ¿no? Y pues sí, de repente hay un poco más de sazón, ¿no? Y obviamente hay sus grandes excepciones, ¿no? Pero sí, así el heteropatriarcado, cisgénero, capitalista, neoliberal, europeo, está con todo, sí. ¿no? Y ahí creo que es un reto que tenemos los millennials de cómo aprovechar este boom para construir alianzas y reconfigurar ese esquema, que no está Sí, nada fácil, porque se no ha está intentado fácil, por no. mucho tiempo. Sí, creo que así se comienza, ¿no? Como que mucho ruido, mucho como expectativa, mucho, no sé, estamos haciendo como que este movimiento y luego ya se empieza como a replantear otra vez, ok, ya hicimos ruido, ya tenemos un Sí, buen de ahora ¿para talleres dónde en Ciudad de vamos? México y en, ¿qué sigue? Como ahora hacia dónde, cómo podemos también, Tener una agenda. ajá, como que por ejemplo, me pasa también el tema de, con la Bitácora Cerámica, por ejemplo, damos difusión, queremos dar difusión como artistas y todo ese rollo, ¿no? Y también queremos la verdad es que es un proyecto como ambicioso en el aspecto de que digo, no, pues quiero salvar el mundo, No, como pero buen sí, millennial. sí, claro, y No, hay que pues la idea es hacerlo, sí. como, pero sí quiero también, por ejemplo, hacer proyectos de investigación, de que, por ejemplo, de poder ir con las comunidades, también hay como eso, como Acercarse a otros intentar que espacios, sí. también, como quisiera darle más difusión, hacemos lo de compartir en Instagram, a ceramistas, artistas, lo que sea, pero por ejemplo, yo vivo en Alemania, o sea, ¿cómo puedo, y ahora con el COVID fue como casi imposible, Claro, y ¿cómo necesitas lana. claro, le digo, ¿cómo puedo llegar a los artesanos? O sea, ¿cómo puedo compartir el trabajo de los artesanos? ¿Cómo puedo hablar de las familias? ¿Cómo puedo, bueno, ahorita se juntó como, te digo, COVID y que estoy lejos de así, pero es parte como de la visión que tengo como futuro, como de hay que hacer eso, alianzas o juntarse con gente para acercarnos a esos lugares. Pero también me entra como el trauma de esa delgada línea entre el no quiero llegar tampoco a invadir, ¿no? Y no quiero llegar tampoco a, Sí, te voy de a otra salvar la vez los vida, blancos artesano. coleccionando gente, Ajá, ¿no? exacto, o sea, como que quiero como no sé qué quiero, pero, pero por ahí va la idea, o sea, como que siento que va creciendo y juntando más gente y como que y Sí, quizás y en es algún pasito a punto poder pasito y conseguir también fondos. asumir que la vamos a cagar. O sea, al final somos millennials, vamos a hacer todo mal, ¿no? Somos muy Pero, soñadores. pues sí, y está bien hacerlo mal. O sea, yo, ¿sabes? Sí, Con todas estas cancelaciones que están ocurriendo, que las aplaudo, me parecen excelentes, hay que saber disculparse, hay que saber que uno hizo algo mal, hay que corregir, reparar lo que se pueda reparar, asumir las consecuencias de lo que hizo y santa paz. O sea, como el mundo luego lo queremos ver
como tan catastrófico. Y es como, güey, tenías ganas de involucrar comunidades y fuiste el whitezican pendejo que se fue y se tomó fotos con pobladores originarios. Sí, la cagaste, pues sí te rostizaron en redes, ahora pide una disculpa y haz una reparación chida, ¿sabes? Y ya, Sí. o sea, tampoco, o sea, pues sí, pasaremos vergüenzas y ni modo, hay que pasar vergüenzas para crecer, porque si no nos animamos a Sí, hacer las cosas, nunca van a pasar, ¿no? Y también así, sí, yo también justo, ¿no? Uno tiene estos sueños enormes y hay que aprender a pedir ayuda y nos cuesta un montón de trabajo como millennials pedir ayuda, hacer equipo y animarnos a ir por cosas más grandes. O sea, el sueño está, pero justo nos frena luego la lana. sí. El proyecto, si La el proyecto lana lo y... queremos como lo queremos, se lo podríamos vender a todo el mundo y todo el mundo nos podría dar dinero para hacerlo, ¿no? O sea, Sí, porque nuevamente vivimos en un privilegio donde hay bastantes recursos, ¿no? Usémoslo a sí, nuestro favor, ¿no? Y es el animarse y luego no nos animamos porque nos da pena. O sea, literal. sí. Y es ahí donde nos gana el millennial maltratado en los 90s, ¿no? De, ay, es que no puedo, ay, es que no puedo. Y eso es lo que frenó, por ejemplo, el engaño de hacer muchas cosas mucho tiempo. ¿Sabes? Como yo el otro día justo caí en la cuenta de, estaba viendo la música que yo oía a los 17 18 años, ¿no? Y era ¿Qué música? así, pues, Le Tigre, Cansé de Ser Sexy, ¿qué más oíamos? Yeah, Yeah, Yeahs, Gossip, Major Lazer cuando estaba empezando. ¿Qué otras cochinadas oía? Pero como banda, como una música que venía desde puntos o desde espacios un poco críticos, con bastante carga de mujeres, bastante queers, que en su momento ni se llamaban así, ¿no? Y, y- y con unas estéticas muy particulares. Y chequé mi obra cerámica, no hay nada de conexión entre la música que oía todo el día y el trabajo que estaba haciendo. Y justo Ujú. era porque uno le tiene miedo a eso que le gusta, ¿no? Y el no atreverme a traer cuestiones queer o de estéticas digitales o radicales, ¿no? Y enfrentarme en los talleres a decir, ¿sabes qué? Es que quiero hacer una pinche maceta con un relámpago que se vuelve una vagina que lanza dardos de arco iris a quien se cruza, ¿no? No sé, ideas a trabajar, gente, sugerencias, ¿no? Tiene que ver con que nos da miedo el mundo, ¿no? Y nos Sí, espantan las respuestas de los demás y pues esa es la tumba de cualquier creador, ¿no? sí. Entonces, pues sí, a la goma y a darle y si la cagamos, pues siempre hay una maceta nueva que hacer, siempre hay un podcast nuevo que inventar, ¿no? Siempre. Sí, Un blog que escribir. un blog que escribir, así, fantasma escritor. Sí. Yo, esto también perdiendo un poco el miedo a ciertas cosas, pero antes era más como el qué dirán o el, ajá, como el miedo de que de repente alguien comente algo y todo, pero conforme me he atrevido más a hacer, como a exponerme o a sacar el lado vulnerable o así, ya como Funciona, que, es la ecuación ya. del éxito, gente. Y me gusta cuando logro, porque siento que de ahí vienen también conexiones como mucho más meaningful y sí me considero bien básica también, o sea, como tuvimos infancias Sí, diferentes, o sea, bueno, yo escuchaba, en mi época de teenager escuchaba, era bien emo, escuchaba The Used, la otra está, Good Charlotte, la otra me apareció así en tómala. Spotify, fue como de, güey, ¿qué pasó con Good Charlotte? Así me puse a, Sí, sí, y entré biografía. como en el rabbit hole de... Y me acuerdo que me gustaba una canción que se llamaba Valentine, algo de Valentine. Pero bueno, el punto es que la canción trataba de que este güey había matado como al novio de la morra que le gustaba. Y es como de, ay, güey, lo maté, pero me lavo las manos. I wash my bloody hands and we'll Tómala. start a new life. Y me puse a escucharlo hace, digo, la semana pasada. Y dije, güey, esta canción me encantaba. ¿Qué pedo con mi mente perturbada? ¿Por qué me gustaba esa canción? Sigo sin descubrirlo, la verdad, porque tuve una infancia feliz, pero bueno, tuve una etapa super emo. Como, creo que tuve la etapa emo porque era como en contra de los fresas. Que Sí, era como sí. Pero de una aún así, chorrada, ¿sabes? pero Como justo, si uno está viendo ese proceso, luego, yo digo, yo te lo digo de la cerámica, no lo vi reflejado, ¿no? Y conforme uno iba creciendo, ¿sabes? El punto donde encontré que yo mi trabajo y como otra vida se estaba apareciendo era con la biología, ¿sabes? ujú, Como ahí sí empecé a encontrar como formas y estructuras e ideas de la biología empezaron a migrar a mi trabajo en cerámica, ¿no? ajá, Y me fascina y adoro esa parte y durante mucho tiempo insistía con que ese fuera mi trabajo propositivo en arte, no en alfarería,
hasta que hace 2, 3 años caí en la cuenta que dije, claro, es que este trabajo luego jala y funciona porque es súper conservador. ¿Sabes? Es claro, pues es que estudié biología, entonces pues hago bolitas, Sí, ¿no? Y entonces pues hago cuencos de eso y la gente como, ay, qué padre, conectas la ciencia con el arte, ¿no? Y es como, no, sí, al final es nada más traer una estética y es precioso, ¿no? Y para el utilitario es divino, a mí me fascina, me emociona, ¿no? Pero definitivamente no es crítico, ¿no? Y es ahí donde yo digo, sí. este ya no es mi trabajo artístico. Este es un trabajo de arte decorativo, este es un trabajo de alfarería, ¿no? Si quieres alfarería mexicana contemporánea, ¿no? Pero sí, luego nos queremos hacer coco wash, ¿no? De no querer hablar de ciertas cosas porque no queremos estar vulnerables, porque no queremos mostrar estos lados. Y creo que eso ha sido de las cosas que más puede frenar el trabajo de alguien, Sí. ¿no? Como, sí, no te Y siento que animas. tienes como este interés, como, sí, como este lado crítico, como este interés como más político que yo soy. La neta, debo decirlo, o sea, soy muy mala para estas cosas. O sea, yo soy de que yo no veo las noticias, güey. O sea, mi marido es como de, pero ¿cómo? ¿En qué burbuja vives? Y yo soy más como, me gusta más el lado social, que siento que obviamente tipo va Aquí relacionado, estamos. pero mira, no sé. Este, y por ahorita estoy haciendo un curso como de social entrepreneurship y Claro. como fundraising para no sé qué, porque tengo como, hay temas que me interesan que quiero como que de alguna manera, que tengo que analizar por qué quiero, o sea, como de dónde viene esa pinche necesidad de querer hacer esto, ¿no? Tener un Pero podcast de cerámica. sí, o de que por qué quiero conseguir fondos para hacer este proyecto con personas de la comunidad, o sea, como que tengo que hacer introspección Sí, sobre eso, definir. de dónde viene ese querer, pero sé que es algo que me mueve, o sea, que sí siento como cierta pasión como por, o cierto interés como por colaborar, por investigar, por, no sé, por conocer, me interesa, me gusta, soy súper apasionada de mi país, por ejemplo, ahora que estoy fuera, como que echo de Sí, menos sí te entra el desmadre, el ajá, extrañamiento. y valoro como los artesanos que, tipo, cuando vivía en México, pues no, ¿No sí lo volteabas a valoraba, ver? siento que sí lo valoraba, Pero pero no tanto. no, no era que digo, quiero ir y quiero visitar hacia todos, ¿no? Que es algo que también yo creo, no soy la única, a muchas personas les interesan esas cosas, pero bueno, soy como más de ese lado, creo que por el lado más social, más como de proyecto, me pongo un proyecto y veo cómo lo hago. Pero a ti sí te veo como en un mood más como que rompedor, como que Es con una que, obra quieres mandar un mensaje que a lo mejor va a llegar como más, sí, es que ¿sabes qué me no sé ni pasa? cómo Soy un describirlo. erizo. Me encanta desde toda la Pícaro. vida. Me ha encantado ser erizo, me encanta, ¿sabes? O sea, toda la prepa, si los maestros se acuerdan de mí es porque los hice enojarse conmigo. Siempre me ha encantado ser ese güey que anda pique y pique y pique, ¿no? Y definitivamente en la cerámica es, sí, los últimos años me di cuenta o empecé a concebir este mundo Sí. donde, y va con la época, obviamente, no es, ay, yo me di cuenta solito, ¿no? Pero sí donde el racismo, la homofobia, el clasismo, ¿sabes? Como todas esas cosas terribles del sistema están en nuestras vivencias diarias, ¿no? Y en el momento en que tú Ujú. estás como productor, o como maestro, o como artista, sí creo, y este es así como un statement mío, que uno tiene que agarrar una postura. ¿Sabes? No te puedes ser Sí. neutro a esto, porque así se ha dicho, si eres neutro eres cómplice, ¿no? Sí. Entonces, sí, por ejemplo, el tú como creador con arcilla y cerámica, ¿no? Elegir posturas donde no quieres estar en eventos con alfareros tradicionales, sí me parece que es racista, es clasista y es un vete a la Sí. chingada. Total. O sea, Me quedé con como la de, pena. ¿te ha pasado eso? O sea, pero es que he oído gente, por ejemplo, que no quiere participar en el Premio Nacional de Cerámica, Porque es con... ¿sabes? Porque le hacen el fuchi, ¿sabes? Ay, Y no no. lo hacen, y no es consciente, pero obviamente ahí detrás hay un racismo absoluto de yo no quiero estar con los Sí. indios que hacen vajillas, ¿no? Porque yo Sí. hago arte, ¿no? Y es porque nos cocogüearon, ¿no? De que todos tenemos que ser artistas, ¿no? Y de que todos tenemos que, ¿sabes? Ser reconocidos por la gente con apellidos rimbombantes americanos y extranjeros, ¿no? Y no te estoy diciendo que no lo hagas, ¿sabes? Como el engaño a participar en esas cosas y va a seguir participando porque también soy partidario de hay que participar en todo para ir a Sí. problematizar las cosas,
¿no? No se Sí. trata de cerrarnos, porque eso es lo que ha hecho todo el mundo, de, ay, es que no, son racistas, ya no les hablo. No, hay que hablarles y confrontarles. Así como Y decirle, espero eres racista. sí, como espero que todas las pendejadas que yo diga lleguen y me las confronten y me cuestionen y me muevan, porque Sí. si no, no vamos a poder construir algo. Y si de algo se ha quejado el mundo de la cerámica toda la vida es que nadie nos pela. ¿Y por qué nadie nos pela? ¿Sabes? Los museos no nos hacen caso, los clientes no nos pagan lo que queremos, ¿no? No hay un archivo decente de cerámica en el país, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros no nos organizamos, porque nosotros no nos la creemos y porque nosotros no exigimos, ni señalamos, ni transformamos, ni nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Estoy viviendo en 1920, ¿no? Punto. ¿No? Entonces sí No es el estoy... 2020, es 1920. Sí, literal, yo veo, o sea, y luego veo las propuestas que estamos haciendo y a mí me pasó con mi trabajo artístico y con mi trabajo de alfarería, que de repente decía, puta, ya lo hice, ¿no? Y leía mis discursos, ¿no? Mis descripciones conceptuales, y decía, ya aquí está, ¿no? Estoy hablando de la transformación y el movimiento en mi pieza y no sé qué rollos, y de repente decía, puta, es que esto es un manifiesto futurista venido a menos. Esto está haciendo yo, estoy construyendo todo mi discurso a partir de unos italianos fascistas de 1930. ¿No? ¡Qué pinche horror! ¿No? Que estemos en el siglo XXI y nuestras propuestas sean refritos de las propuestas europeas del modernismo, que además es del arte, ¿no? Y yo estoy en los oficios, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar, no? ¿Y qué pasa? Que quiero llegar al reconocimiento del MUAC, quiero llegar al reconocimiento del MoMA, quiero que la galerista que apenas ya habla español visite mi taller y me compre un cachivache, porque se lo va a llevar a Nueva York. ¡Qué padre! Y no está mal, si viene la galerista y me compra y me lleva a Nueva York, yo feliz, ¿no? Porque en una es donde sale una expo allá. No lo vamos a negar. Sí, no lo vamos a negar. Pero sí saber desde dónde nos estamos parando frente a esto. Sí. No, creo que eso es clave. Y también usar como, por lo que hablamos de que el privilegio, ¿no? Si somos privilegiados, lo sabemos. O sea, yo Sí, también lo digo cada que puedo, como estoy en una posición en la cual puedo hacer un podcast porque claro. soy súper privilegiada. Sí, me Vivo en puedo tomar el Alemania, bla, bla, bla. miércoles para hablar contigo. Sí. ¿Quién se puede tomar el miércoles? Los privilegiados. Solo nosotros. Pero si aprovechamos ese privilegio para hacer ruido, lo enfocamos como en el bien, digo, siento que a veces sueno como bien como Sí, parecemos comunistas de los 30, pero... como un mundo utópico en el cual todos nos ayudemos a todos, pero siento que sí se puede, digo, aunque ayudes a una persona, a dos personas. Claro que se puede. Yo sí, chance y somos idealistas y somos cursis y románticos, pero yo sí creo que el discurso importa. Y lo vimos aquí en México con las elecciones de Andrés Manuel López Obrador. El discurso importa. Ya está el presidente diciendo 3,000 cosas. 1% de eso pasa, pero ahí están todos indignados porque nos dijeron fifís o nos dijeron no fifís, ¿no? El discurso es clave y creo que algo que nos ha faltado como comunidad de cerámica es asumir discursos y agarrar posturas políticas fuertes, ¿no? De decir, yo soy alfarero y estoy de acuerdo. Si tú ves así como mi perfil, en lo mínimo la gente piensa que es alfarero. La gente normalmente me dice ceramista, ¿no? Y me dicen ceramista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy blanco, porque soy hombre, porque soy urbano, porque soy clase mediero, ¿no? Pero como hago muchos cacharros y tengo un taller de cerámica, no soy artista. Para ser artista tendría que estar solo en un estudio aventando pintura. Como hago cosas manuales, ¿no? Y de tierra y como menores, soy ceramista, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ceramista y alfarero? Porque me han yo preguntado te diría y yo, la que neta... es una cuestión de clase y de raza y de geografía. Es así, hoy en día sí lo veo. En otras épocas, te diría que el ceramista fue cuando el alfarero intentó luchar por ganar espacios de arte y que se le valorara distinto, ¿no? Como la generación que ahorita tiene 60, 80 años, dijo, yo estoy aquí en el taller produciendo y quiero estar en la galería porque estar en la galería me va a representar ganar más dinero, tener reconocimiento y registro en mi obra. Y gracias a Dios lo hicieron, ¿no? Y hicieron esa lucha, esa generación de hombres blancos, ¿no? Porque le dieron un giro al mundo del oficio en arcilla. Pero esa transición solo permitió a los hombres blancos y unas cuantas mujeres llegar a espacios más privilegiados, ¿no? Y a quienes dejaron atrás, a los que la historia siempre deja atrás, ¿no?
a las mujeres, a las personas no blancas, ¿no? Porque hay una gama enorme, ¿no? Y entonces, hoy en día, yo me enfrento al término de ceramista y a mí me choca, ¿no? Y es algo personal, no quiero así dispararle a los ceramistas que nos escuchan, pero a mí me choca porque siento que todas las personas ceramistas que conozco podrían hacer lo mismo que los alfareros, pues la única diferencia que noto es de dónde vienen, dónde viven y cómo se ven, ¿no? Y entonces eso solo me habla de que hay algo trunco en el sistema, ¿no? Y por eso yo digo, sí, desde mi privilegio y desde mi pretensión, yo soy alfarero, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el sistema ha tratado muy mal en asuntos de racialización, en asuntos del oficio a la gente, ¿no? Y que tú lo ves, y estoy seguro que si hiciéramos las estadísticas, la esperanza de vida de una mujer que trabaje con arcilla en un pueblo, siendo indígena, ¿no? Es 500 veces mejor que la esperanza de vida de una mujer en la ciudad, siendo ceramista y siendo blanca, ¿no? Y eso es un problema que creo que como gremio tenemos que atacar, ¿no? Sí. Creo que es un poco como, siento que es como una discusión interesante a tener por lo menos, ¿no? Y a cuestionarnos qué espacios estamos construyendo con quién, ¿no? O sea, como a mí me pasa, en el momento en que volteo y digo, puta, somos 5 hombres hablando, algo estamos haciendo mal, ¿no? O puta, somos así otra vez los millennials blancos, ¿no? Diciendo, vamos a hacer esto y esto y esto. Que está padre, somos un grupo, hay que construir cosas juntos, pero hay una cosa entre construir cosas y entre olvidar o invisibilizar a los demás. Que sabemos que históricamente ha habido una agenda para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde digo, no se vale. Y por eso yo agarro, es como un statement hasta político, ¿no? El alfarero, así como el maestro, ¿no? Que mucha gente que tiene talleres no se quiere asumir como maestro, ¿no? Sino como artistas, como creadores, como ceramistas, porque ven al maestro como algo menos, a pesar de que viven de sus clases y de que sus talleres existen porque educan gente, pero nunca van a ser maestros, ¿no? Y son esas cosas que a mí me chocan y me encanta picar por ahí. Es decir, o sea, el engaño existe gracias a sus estudiantes, ¿no? O sea, sin sus estudiantes la pandemia nos hubiera borrado del mapa, ¿no? Pero gracias a que estamos enfocados en la formación de la alfarería, del arte en arcilla y cerámica, es que existimos y que pueda llegar una oferta y que yo pueda estar un miércoles ahorita despilfarrando estas cosas, ¿no? Entonces ahí es otro tema, ¿no? De reconocimiento de que, pues para tener un taller chico, ¿no? Para no ser la maquila de Walmart o, ¿sabes? Como ser el monstruo explotador. Dependes de dar servicios y los servicios son educación, ¿no? Sí. Entonces hay que enfocarnos en dar una buena educación y asumirlo, y por eso el engaño, uno de sus ejes fundamentales es la educación, que es lo que nos da de comer, ¿no? Y además nos da de comer y nos pagan para educar a los futuros clientes, porque volvemos, la gente, ¿no? Que no hace cerámica no tiene idea de qué pasa atrás. Entonces nunca va a querer pagar lo que vale. Sí. Tengo yo gente que me está pagando para que le enseñe a hacer cerámica y a valorar la cerámica. Hagámoslo bien, porque cualquier estudiante contento en cerámica va a ser un futuro cliente que sí nos va a querer pagar lo que decimos que nos tienen que pagar. Sí. ¿No? Sí, también ser como honestos de que estamos cobrando por algo. Así como, sí, ok, Jerónimo. No, estoy reflexionando. Estoy sin palabras, pero porque estoy reflexionando. No, pero yo por ejemplo, digo, yo no tengo nada... Con esto lo de maestro me puse a pensar como de... Sí entiendo de dónde viene eso. Yo, por ejemplo, para mí el maestro... Pero hace poco hablé con David Simbrón y para él era como el maestro David Simbrón. Pero para mí es como máster. Claro, como ya otro también nivel, hay categorías que... con el maestro. Hay categorías, sí. Ya hay significados. O sea, para mí distintos. Es como... Yo no... Pero yo el nunca me maestro siento como maestra. Es como, no, pues soy... ¿Cómo me describo? Porque claro, me puse a pensar como de cómo... Digo, no, pues yo doy clases de cerámica, pero nunca he dicho como, soy profesora de cerámica, sí. O maestra. No nos lo queremos poner porque nos cuesta, porque tiene una carga social el maestro. Tiene una carga social fuertísima, ¿no? Tienes una responsabilidad enorme. Yo siento que por mí viene más como del lado de que no me... ¿Quién soy yo para sentir que soy maestra de algo? O sea, como que siento que no sé nada. Viene por ese otro lado de la inseguridad. Estás educando gente. ¿Sí? Sí.
No, y yo sí te diría, Pero por ejemplo, el maestro Simbrón, o el maestro Díaz de Cosío, o la maestra Hilda San Vicente, ¿no? sí. Este, ese es un título que sí yo soy partidario de que ese uno no se lo pone. Ese te lo tienen que poner, Sí. ¿no? Y es, El día que alguien llegue y me diga maestra, así exacto, como de sí. Y maestra. es de los pocos títulos que tiene el gremio de cerámica para dar reconocimiento a la gente que se ha esforzado tanto, Sí, ¿no? Y que ha hecho tanto por nosotros, ¿no? Y me parece bellísimo porque es a la vez, es tan poderoso, pero a la vez es tan pendejo, ¿no? Es una palabra, ¿no? Y entonces, maestra San Vicente, ¿no? Maestra del Cueto, ¿no? Y tiene una connotación tan importante que justo es, esto no me lo voy a poner, ¿no? Y te digo, yo, el maestro que yo me pongo justo no es ese, porque sí, estoy totalmente de acuerdo sí, contigo, ese te lo ganas. Y además yo siento que te sí. lo ganas ya cuando eres senior. O sea, qué oso que a Tienes los que tener 30 te anden 60. diciendo esas cosas, ¿no? O sea, sí, me daría pena ajena, ¿no? O sea, Como de tienes que no. ser, ahora sí, como los japoneses, ¿cómo les llaman? Sensei. No, los vivientes, tesoro viviente. O sea, son tesoros vivientes en ese sentido. Y Los no se me vivientes y yo. enojen si los maestros están oyendo eso un cumplido, ¿no? Es No, gente porque la experiencia con también un te acervo da. de saberes, de experiencias inigualable, ¿no? Que urge, y Claro. por eso me encanta este podcast y me encantan todos los otros proyectos que están haciendo el esfuerzo de tener registro de esto, Sí, porque no tenemos registro de las generaciones de atrás. Y sí necesitamos oír sus aprendizajes y sus reflexiones, ¿no? Y el maestro que yo me pongo, ¿no? Es justo el maestro, porque hay una discusión también entre maestro y profesor, ¿no? O sea, yo a veces siento que, por ejemplo, el profesor hace referencia mucho a la universidad, a la academia, ¿no? Y a esta élite de saberes. El maestro yo lo siento muy como a la Lázaro Cárdenas, ¿no? El maestro rural, el que va a las ajá, comunidades, el que quiere hacer un cambio social, ¿no? Y yo sí me conecto más con ese maestro en el sentido de, sí, estoy en mi taller FIFI de San Ángel, o sea, no lo voy a esconder, ¿no? Y sí, mis clases cuestan 2,500 pesos, ¿no? Que eso es una cosa que solo alcanza a las élites de este país, pero por intercambiar con estas élites, ¿no? Se alcanzan unas reflexiones padrísimas que sí estoy seguro que, pues sí, tenemos grupos de 4 personas, pero 4 personas a la vez, el mundo se va haciendo más interesante, ¿no? sí, Definitivamente se va haciendo por lo menos más consciente respecto al oficio de la cerámica y de la arcilla. Y creo que eso es justo echar el granito que todos decimos que se tiene que echar y que hay que echarlo. Y que, sí, que se me pague bien por eso, no lo hace menos valioso, ¿no? También creo que hay que acabar con esa culpa cristiana del voluntariado, ¿no? Ya sí, estuvo bueno de voluntariados, o seamos voluntariados donde hay que hacerlo, ¿no? Si el engaño es un taller, ¿no? Que va a ser un negocio y va a cumplir con las reglas occidentales, no puedo tener yo voluntariados y no puede existir el engaño sin voluntariados, ¿no? Y volvemos a la discusión de comercio justo, trato digno, salarios dignos. Como maestros tenemos que ganar chingón, por Dios, y ¿no? eso también me recuerda, bueno, me estaba acordando justo en la primera conversación, porque bueno, te acuerdas que te conté de la entrevista que tuve que repetir. En la primera conversación que he hecho ahora lo estoy recordando y digo, no, creo que se perdió. Yo le contaba a... Hablaba con Maye porque, bueno, Maye me está contando que acaba de contratar gente y no sé qué. Está en Guadalajara. Ujú. Y yo le contaba que tengo mi sueño guajiro de volver a México y que, por ejemplo, que pienso bueno, quiero que Rayo, yo tuve un maestro, como para mí también él es como el maestro moldista, o sea, es como, Sí, sí, sí. porque es el chingón de los moldes y de los modelos y todo, que dije, no, voy a regresar a México, le voy a rogar que por favor vuelva conmigo, de que vuelva conmigo. Le voy a cantar una rancha, la voy a llamar mariachi y todo, porque bueno, le tengo mucho cariño a Ray y le he aprendido un buen. Y pues me vine para acá y me acuerdo mucho de él, ¿no? Entonces, y le estaba contando a May y le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo ahora, el vivir acá en Europa me ha abierto como los ojos en el aspecto, por ejemplo, laboral, de que, digo, me gustaría, como ya que vuelva a México, quiero darle vacaciones chidas, o sea, decirle 30 días de vacaciones como aquí en Alemania. Y quiero darle un sueldo, no sé qué, y me decía, güey, pero, o sea, como que se me Pero decía, no hay pero, forma. o sea, pero vives en México, ¿sabes? Que no estás ganando en euros, pero digo, pero siento que quiero llegar como una especie como de acuerdo en el que yo sienta que es justo, o sea, que siento que desde ahí podemos empezar nosotros como ceramistas, ¿no? Como que nuestro taller, ok, a lo mejor yo me estoy guajireando con los 30 días de vacaciones, ¿no? Esos ni siquiera No, a lo pero sí mejor encontrar yo puntos los medios, tomo. de decir, no puede ser que los torneros
estén en el salario mínimo y yo, como dueño de taller, esté ganando, no sé, Ujú. 50,000 pesos mensuales, Sí. ¿no? Y no puede Exacto, o sea, ser que como... cuando venga la crisis pandémica, ay, pues maestros torneros no hay para pagarles. Sí. A eso yo le Ups. llamo Sí. ser hijo de puta, Sí. No, sí, ¿no? tienes que ser responsable de tu gente, cuidarlos, Y darles justo, y si me calidad de dicen, vida. es que no puedes tener en México empresas de ese tipo, mi respuesta es, entonces que no haya empresas. Porque si la empresa tiene que explotar gente, que se vaya a la chingada la empresa, ¿no? Si para Sí. yo tener empresa tengo que tener gente morena torneándome sin parar, pues no es una empresa, es esclavitud, Viviendo el día a día y es viviendo... explotación, ¿no? Llamemos Sí. las cosas como son. Si para que yo pueda tener mi negocio de pan Bimbo, necesito que la gente no tenga seguro, que no pueda comer bien, ¿no? Y que el día que no me sirven los despido, eso no es una empresa de pan Bimbo. Eso es una empresa explotadora. Son las cañas, así, los siros de azúcar y son las algodoneras de Estados Unidos. Es lo mismo, gente, y no nos engañemos, ¿no? Sí. Y claro, otra vez hablo desde un espacio súper cómodo y privilegiado donde, pues sí, No tengo un tengo negocio empleados. chico y están, ¿sabes? Están las 3 profesoras asistentes y hay un intercambio y estamos intentando llegar a ese punto, ¿no? De Sí. cuestiones dignas, ¿no? Sí, o sea, no es Pero fácil, obviamente no es no es fácil, no fácil, es... Y pero hay tipo, que ser estamos intentando que conscientes. la gente... Pero por ahí empieza, ¿no? Si estás, si ya puedes cobrar más, estás teniendo... O dar reconocimiento, o dar también crédito. Por ejemplo, yo pensé, dije, tengo ganas de que tipo Ray de las clases de moldes, de cómo Claro, hacer moldes. O sea, y que él se lleve ese dinero, o sea, o sea, como que tengo estas cosas de que sí, se encontrar puede llegar a un intercambios y balance sin puntos que... medios, ¿no? Y de empezar por el reconocimiento, ¿no? De yo sé de talleres donde mandan piezas a competir y no las hacen ellos, sino las hace la tornera. Y entonces, ay, ¿y la autoría dónde Ay, quedó? no, Y qué entonces dices, horror. ay, güey, qué fuerte, ¿no? Y vienen retos también, hasta preguntas para el sistema, ¿sabes? Como bienales de cerámica. ¿Qué criterios están usando para distinguir entre la persona que diseñó pastas y esmaltes y produjo a la persona que fue con un dibujito y le entregó a alguien a que se le hiciera? ¿Se van a medir igual o no? Sí, Y si sí, ¿qué connotaciones tiene la explotación de la gente? ¿No? Porque claro, ¿no? Si yo pagué 50 pesos por mi pieza y yo gané la Bienal, me dan 70,000 pesos. Dices, ay, güey, ¿no? Por lo menos, no te estoy diciendo que hay una respuesta sencilla ni que yo la tenga, pero creo que son preguntas que urge hacerse, sí. ¿no? Y que se han hecho desde hace mucho, así, justo ayer daba una plática en Lustre Estudio y hablaba, me encontré con esta pieza de John Baldessari en 1971, I Will Not Make Any More Boring Art, que prácticamente él no podía viajar a donde iba a ser la expo, y entonces todos los estudiantes fueron y escribieron I Will Not Make Any More Boring Art, y justo la pieza cuestionaba la autoría, ¿no? De quién es, de los estudiantes, de John Baldessari que la diseñó, y es la discusión del arte contemporáneo y por lo que las tías luego se indignan, ¿no? En los museos, pero creo que cuando hay dinero de por medio, definitivamente es una pregunta que hay que hacernos, Sí. ¿no? Aquí he visto que pone, por ejemplo, diseñado en Alemania, hecho en China. Es como que... Ajá, como que... Es como Por lo Design in menos, Germany. mira, les aplaudo la transparencia y la honestidad, ¿no? Sí. Estaría Que increíble es que un eso primer tuviéramos en paso. las bienales, ¿no? Que tú tuvieras Sí. chance y en las bienales, en especial en la utilitaria, que dijera, bueno, diseñado o construido por Juanita López, elaborado en taller whatever, ¿no? Y entonces que el Sí. reconocimiento no solo fuera para quien lo hizo, sino para dónde se hizo. ¿Por qué? Porque sabemos que el oficio de la cerámica no la puedes hacer en tu cochera, ¿no? Entonces Sí. imagínate qué bello que tú una bienal, ¿no? Chance y voy a inventar, ¿no? Que la maestra Hilda San Vicente en una bienal, sí, ella ya no va a mandar porque ya está en otro nivel, pero volteé a decir, claro, tengo 5 estudiantes que ganaron y le están dando reconocimiento a mi taller, el olvido, Ujú. ¿no? Eso me parecería hermoso porque además se genera una discusión más profunda, ¿no? De, Sí. claro, es en la línea de enseñanza de la maestra, es la propuesta de estas personas, es la transformación de los materiales de estas personas, ¿no? Y sí le damos más complejidad a este proceso que tiene 10,000 años y que se merece tener esa complejidad, ¿no? Porque nuevamente Sí. volvemos, no es arte
¿no? Que la mayoría se hizo por una persona, ¿no? O con otras reglas. El oficio, ¿no? El oficio de alfarería creo que sí involucra una cuestión de elaboración. El proceso es importante en la alfarería. En el arte Sí. no, creo yo. Por lo menos en el arte contemporáneo no. Entonces, si la alfarería es importante el proceso, tiene que haber una historia detrás, ¿no? Y se tiene que narrar esa historia y compartir esa historia, ¿no? Sí, Chance y hasta para las bienales es pedir registro de la elaboración de la obra, no sé, ¿no? sí. Pero si no empezamos a hacer nuestras preguntas, creo que seguimos repitiendo explotaciones que hacemos que no vemos, ¿no? O imitando reglas de otros sistemas. Y creo que ya es hora de que inventemos nuestras propias reglas, porque se lo merece el material, ¿no? Dejar de Sí. copiar como hacen en las artes en Europa las bienales. Hay que replantearnos las nuestras, ¿no? Un país que es racista, que tiene 66.9% de personas en pobreza extrema, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para darle oportunidad a todos los creadores? Porque ¿quién puede mandar su pieza a concursar? Eso me lleva a la siguiente pregunta un poco, que es lo de la galería de cerámica contemporánea. Como, ¿nos puedes contar como de cómo surge? Supongo que viene un poco ligado a lo que estás comentando ahora, como de crear un espacio Mira, que dé oportunidad como... la Galería Cerámica Contemporánea ha tenido muchas transformaciones. Se creó hace 3 años, éramos 3 personas, Atenea Papacostas, Jimena Costa y tu servidor, y surgió justo porque tanto Atenea como yo somos amigos, muy amigos de Jimena, y creo que los dos le habíamos comentado a Jimena que pues hacía falta una galería sobre cerámica, ¿no? Y que era algo, por lo menos, que Atenea viene de una familia ceramista, yo llevaba mucho tiempo en la cerámica y que eran cosas que oíamos a las generaciones de arriba decir, ¿no? De es que no hay espacios para exponer, es que no hay, ¿no? Y fue como, güey, pues somos millennials, somos emprendedores, pues intentémoslo hacer, ¿no? Y sí creo que ahí pecamos muy arrogantes y soñamos con muchas cosas porque había, en su principio, pues era la primera vez que intentábamos algo así y hasta donde yo sé, la primera vez que se intentaba en el país algo así, no sé, otra vez peco de arrogante, pero justo la idea era la lógica era esta, ¿no? O por lo menos mi lógica, para no hablar por las demás, ¿no? Mi lógica era, tenemos un montón de ceramistas, artesanos, alfareras, creadoras con cerámica que no están dentro del sistema hegemónico del arte, ¿sabes? Como el circuito de las galerías y demás, pero que en un principio se reconocían propuestas artísticas muy interesantes, ¿no? Y como teníamos esta idea de que había unos saberes y unas propuestas estéticas valiosísimas que no se estaban viendo y que estaban, ¿no? En cajas en las casas de los creadores y las creadoras, ¿no? Entonces fue, pues vamos a intentar abrir espacios para que esto encuentre salida, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? De fungir como cierto vínculo entre los talleres y los creadores y ciertos espacios, ¿no? Entonces de ahí surgió, tenemos ahí nuestro manifiesto en la página web por si lo quieren leer, que todavía me sigue gustando, así radical y intenta ser crítico, ¿no? Y justo funcionamos, y todavía eso está funcionando así, es por proyectos, ¿no? Somos una galería nómada, ¿no? Desde el principio fue, pues somos millennials, ¿por qué rentaríamos un lugar? Ni de chiste, vamos a ser nómadas. El gremio de cerámica, si algo es que está dividido, entonces vamos a intentar hacer vínculos, ¿no? Entre espacios, entre creadores, ¿no? Entonces, no nos compremos con un lugar, ¿no? Encontremos espacios adecuados para proyectos adecuados, ¿no? Y pues se lanzó, hicimos nuestra primera expo que era declaraciones sobre arcilla, ¿no? Que justo iba con esta idea de, pues a ver, ¿qué estamos diciendo, ¿no? ¿Qué está diciendo el gremio? ¿Qué tiene que decir? Y fue una expo muy bonita, muy chula, pero lo que nos ha pasado el tiempo, y es justo la reflexión que tuvimos Jimena y yo, que somos los que la están manejando ahorita, ¿no? Hace ya varios meses, si no es que a un año, nos dimos cuenta que estábamos cayendo en, obviamente, en la arrogancia de, ay, vamos con el gremio a llevarlos para acá, cuando pues, el gremio no quiere ir para allá por algo, ¿cierto? ¿No? O sea, como no es que la gente no quiera estar en las galerías
porque no le den chance solamente. Hay una cuestión de no querer estar ahí, ¿no? Y eso me parece además súper legítimo, súper válido y súper chingón. Decir, güey, yo no quiero ir con estos pendejos de que ponen guacales encima de otros, ¿no? Yo quiero hacer cuencos preciosos, ¿no? Entonces, como creo que la gran discusión de no volver la alfarería arte, y a mí me fascina que la alfarería no sea arte. Tiene que ser algo distinto, porque tiene reglas distintas, tiene una propuesta distinta, un uso distinto, y es bellísimo por no encasillarse en el pinche arte, y eso no lo hace menos valioso, ni menos rico, ni menos interesante, solo distinto, porque se construye, o sea, no viene de Occidente, Europa la idea, ¿no? Entonces justo, ¿no? Nos enfrentamos a eso, y entonces fue cuando decidimos también empezarle a dar un giro. La última exposición que hicimos, que se llama Amarix o Amarillo, es un poco esa idea de ya darle un cambio a las propuestas, porque también nos cachamos que pues eran, o sea, lo que estábamos haciendo era la típica expo de cerámica que solo quiere hablar de los procesos, ¿no? Entonces, ay, sí, vamos a celebrar la cerámica porque vamos a hablar de cómo Juanito va al cerro y muele su tierra. Y entonces hace estas vasijas que están preciosas porque molió la tierra, ¿no? Y vamos a hablar de cómo Pedrita hace esmaltes en su cocina en San Ángel y wow, qué padre, ¿no? Y entonces toda la discusión que se hace en el mundo de la cerámica es sobre los procesos, que son bellos, que son interesantes, que son dignos, sí. Pero creo yo que podemos hablar de muchas cosas más, ¿no? Empezando por racismo, clasismo, género, diversidad, identidades, ¿no? O sea, y por lo menos justo Jimena y yo nos dimos cuenta pues, que eso era lo que a nosotros nos interesa, por eso llevo una hora despotricando al respecto, ¿no? Y no me puse a platicarte de cómo hago mis esmaltes, ¿no? Literal, Eso es ¿no? para la próxima. Eso es para la próxima, ¿no? No, pero está bueno porque son otros temas que normalmente, debo admitir que este es el episodio número 10, 11, no sé, 10, 11, no sé cuál número, pero no habíamos hablado como de esto, o sea, como que temas, creo que es importante hablarlo, y creo que estuvo bien que me dedicaras estas 5 horas Yo sé. haciendo, no, haciendo reflexionar sobre estos temas, porque sí es importante y creo que es importante que la gente lo escuche. Habrá gente que esté de acuerdo con muchas cosas, habrá gente que no, pero es lo chido de esto. O sea, siento que es si no importante. están de acuerdo, ojalá así les pediría Ojalá se la rayen de tomarse en el momento de ir a mentarme la madre en Instagram, así me urge. O sea, porque generalmente esto necesita respuestas, ¿no? Hay que respondernos y hay que dialogar al respecto y echarnos bronca. Sí. O sea, si algo también creo que le pasó al gremio es que pues, cada quien se encerró en su castillo y nadie le habla a nadie, ¿no? Y Sí. ahí sí, yo diría 10 puntos para los millennials, que por suerte en la situación en la que estamos permite generar estos vínculos, ¿no? Y ya hay Sí. 2 o 3 propuestas de difusión de arcilla cerámica, ¿no? Hay 1, 2 o 3 galerías, ¿no? Hay muchos talleres que ya están en redes, ¿no? Faltan que los demás se animen a venir al ruedo, ¿no? Pero sí urge hablar de estos temas y son los temas que están pasando hoy, ¿no? O sea, están las marchas afuera pasando en el mundo. Creo que el gremio de la cerámica y la arcilla no se puede quedar atrás. O sea, no podemos vivir en el pasado, ¿no? Esto está No pasando. estamos exentos. Y cero exentos. Súper cero exentos, ¿no? Yo diría que somos un estudio de caso divino de cómo un sistema ha tenido que cerrarse y tomar decisiones de dejar a gente atrás para sobrevivir. Y eso me parece de las historias más dolorosas que pueda haber, ¿no? Como el tuve que dejar atrás cosas para luchar por mi existencia, ¿no? Y qué feo. Pero pues si no las hablamos, no las sanamos y no las transformamos, Sí. ¿no? Y ahora con todos estos movimientos que hay, yo sí he tenido como dices ahora, como cómo lo estamos, como gremio ceramista, ¿no? Como cómo lo aplicamos, porque sí, claro, hemos escuchado como Black Lives Matter, y yo, tipo, he tenido reflexiones sobre tonterías, no sé, como que me puse a pensar como de, ¿tengo amigos negros? O sea, como que cosas así que son así como, tipo, viviendo en Europa. De hecho, sí tengo una amiga, Cady, que no va a escuchar este podcast Sí, porque saludos. no habla español. Saludos a Cady, Cadiatu. Y como que me puse a reflexionar sobre mí, sobre si soy racista o no. O sea, como que me puse a pensar como... O de qué tan cerrado vivo en mi privilegio, ¿no? O sea, justo Sí.
Y creo que hay que tener cuidado justo de, hay que hacer esa reflexión, pero tampoco se trata de ahora vamos a conseguirnos el amigo de este tipo, ¿no? O No, sea, estoy por las calles todos los días, así como de, hey, exacto, tú, justo, ¿no? hey, yo. Porque es que luego eso pasa, y eso luego es el sistema, ¿sabes? El sistema entonces ahora va a ser una convocatoria de cerámica para, Puros ¿sabes? negros. Sí, Sí, exacto. Y dime cuál es la lógica detrás de eso, sí, no. ¿no? Si O no es de sea, eso, exacto. ¿no? Es Y lo que estuve también como pensando, como a ver, es parchar el sol con un dedo, ¿no? sí, Y cosas importantes, ¿no? ¿Cuántas personas del gremio de la cerámica estamos abiertamente fuera del closet? ¿No? Y dices, ay, X, no hay homofobia. Ay, habría que sentarse en un taller de torneros a ver si no hay sí, homofobia, ¿no? O sí, cuántas, ¿sabes? ¿Cuántas mujeres han tenido la oportunidad de exponer en una galería versus cuántos hombres? No, y es como, ay, no es sí, cierto, no pasa. Claro que está pasando. O el Me Too. A mí me impresiona, ¿no? Que, para empezar, no hubo un Me Too en cerámica en México. Que eso solo habla de lo chico que es el gremio y de lo cerrado que están las cosas. Porque seamos honestos, el patriarcado es el patriarcado hasta en el fondo de bikini. Y que, por ejemplo, el único caso de Me Too importante que conozco es el de Tortus, ¿no? Y se le hizo sí, su Me Too y hubo muchos testimonios, ¿no? Y el gremio sigue trayendo a Tortus y hablando de Tortus y celebrando a Tortus, ¿no? Y a mí sí me brinca, ¿no? Como de, ay, güey, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde quedó la parte crítica al gremio? Que es, no estoy hablando de mañana todos avienten sus floreros de Tortus y demás, pero sí aguas con qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque sí, son justo los detalles que siguen menoscabando todo y que siguen manteniendo un sistema de hombres blancos que rigen la vida de todos los demás. Y sí, qué hueva que dependamos del visto bueno de un pinche don ahí necio, ¿no? Y mira, hasta se ve sí, reflejado en cuestiones como en los maestros ceramistas. Los maestros ceramistas internacionales, cuando vienen a México y cuestan sus cursos, no nos indigna tanto que cuesten 30,000 pesos. Pero yo he oído comentarios que cuando los maestros nacionales quieren hacer un curso de 30,000 pesos, híjoles, no, está carísimo. Me sí. dices, hijo, qué poca madre. ¿No? Qué Huevos, poca culero. madre, porque no quieres, o sea, no le estás dando el mismo reconocimiento al maestro que si alguno la tuvo difícil es el de aquí, cabrón. Y te la tiene difícil que ahorita se la estás haciendo difícil, Sí. ¿no? Ay, Dios, qué intensidad. Estás sudando así de que te Sí. toma agua. Así. No, mencionaba lo de, por ejemplo, del Black Lives Matter, como eso, porque son temas que obviamente han salido, los hemos visto, tipo hashtag bla bla bla, salen en Instagram y todo, y de repente sí piensas como, a ver, o sea, sí reflexionando sobre, tipo, no, por ejemplo, surgió ese tema, ¿no? Como de que los negros, digo, bueno, en México no hay, pero hay clasismo, o sea, como que empecé a ver, a intentar, este, analizarlo como desde el punto de vista como de México, ¿no? Pero no lo había, o también, tipo, lo de las mujeres, la igualdad, todos esos temas, lo suelo decir como mujer, ¿no? Yo que soy mamá de una niña y también he estado como que cuestionándome cómo voy a educar a Emilia para que, Claro. ajá, como cómo le voy a enseñar Sí, cuestiones de o sea, género. como que, Sí, sí, o sea, cuestiones cómo de enseñarla género a que digo, defenderse, cómo enseñarla a crecer y cómo enseñarla a disfrutar la vida sin que ajá, odie a todo o le tenga miedo a todo, ¿no? Supongo que esos sí, o son los grandes sea, retos, güey. y yo como mamá, cómo quitarme esos temas que yo tengo, porque yo crecí por la sociedad en la que crecí, que mis papás no, o sea, mis papás siempre me hicieron creer que podía hacer lo que yo Sí, quisiera. que venga, venimos del privilegio donde Sí, nos... pero claro, sí también, o sea, no sé, mi papá tiene cosas, siento que son como muy abiertas en muchas cosas, pero en otras cosas sí son como muy tipo la mentalidad machista mexicana, ¿no? Y Claro. yo crecí con esas creencias y digo, yo no se las quiero inculcar a Emilia, entonces estoy como haciendo mucho trabajo como de, a ver, ¿Dónde eh, sí, dónde cómo no? me comunico, como cosas muy básicas, muy sencillas como el no decirle princesa. O sea, tonterías Claro. así que estoy reflexionando, pero sí es verdad que nunca lo había extrapolado o analizado desde el punto de vista de la cerámica. Hasta ahora que lo estás Sí, mencionando, o es sea, como yo de, a te lo ver, digo sí, en el como gremio, ¿cómo es? maestro, ajá, y como maestro yo de cerámica y de arcilla, justo, para empezar, ¿sabes? Por ejemplo, esta insistencia que tengo yo, que llamarle arcilla cerámica siempre.
¿no? Porque son dos medios, ¿no? Y reconocer que la arcilla es una belleza y la amamos, y siempre se nos olvida que exista. Entonces a mí me gusta llamarle el mundo de la arcilla cerámica, pero cuestiones de cuando platica uno en el taller de, ay, ceramistas famosas. Para empezar, no dice ceramistas famosas, dice ceramistas famosos. Y de aquí a que uno empieza a nombrar personajes, llegar a la mujer es el octavo, ¿no? Y son esos momentos donde dices, puta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Hay que Sí. repensar. Y entonces, ¿por qué estoy nombrando a 8 hombres antes de nombrar a una mujer? Y no tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con el sistema que nos hace pensar siempre en el masculino, ¿no? Y Sí. entonces, Gustavo Pérez siempre es el más chingón. Que sí es un chingón y un saludo si de milagro nos oye. Pero, Te queremos. pero hay más chingonas también, Sí. ¿no? Y la razón por la que no son visibles es porque siempre mencionamos al chingón, ¿no? Sí. Entonces, estos ejercicios también en los talleres de órale, vamos a problematizar esto, ¿no? O cuestiones de, ay, pues voy a hacer, ¿no? Voy a modelar y voy a modelar a una mujer, ¿no? Y que de repente modelan y esa mujer cumple con todas las características de Barbie. Y es Ujú. como, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos modelando una Barbie? ¿No? ¿Por qué no Sí. problematizamos el cuerpo de la mujer? ¿No? ¿O por qué no? ¿Sabes? Como, ay, ¿sabes? Cosas de ese tipo, ¿no? Y que lo vemos todos. Yo lo noto, por ejemplo, mucho en el taller, cuando van los hombres a tomar clases, es donde yo noto más estas cuestiones. Entonces, el hombre homosexual normalmente va a fluir mucho más, va a aprender, va a escuchar y va a construir, en su mayoría, ¿no? Entonces son generalizaciones muy duras. El heterosexual se enfrenta a tantas cosas cuando va por primera vez a su clase de cerámica y así, eh, intermedio, hombres heterosexuales vayan a hacer cerámica, su vida se va a transformar. ¿Por qué? Porque se confrontan con delicadezas, con paciencia, con tolerancia, con una serie de cosas que nunca se les instruyó y que nunca aprendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque las niñas y los jotos estábamos chance y en la cocina haciendo ensalada y sopa y aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Y los niños nunca entraron a hacer eso, o en su mayoría. Obviamente hay mil excepciones, ¿no? Pero yo sí noto ahí un patrón, ¿no? De nuevamente el oficio es femenino, ¿no? Y entonces ese tipo de problematizaciones creo que son muy interesantes vivirlas y reconocerlas en el taller. Y nos va a ayudar a dar Sí. mejores clases, nos va a ayudar a, pues, creo que llegar a discusiones que son más productivas que simplemente estar Sí. viendo si Gustavo Pérez usa cinta de auto para bloquear sus piezas, que Sí. son preciosas, pero esos espacios son chidos, ¿no? Sí. No sé. Creo que apenas empecé a hacer como esas reflexiones aplicadas como a mi vida, como mi cosa cotidiana, como, yo soy muy como de, mi trabajo es muy personal y como lo que yo hago es como muy, pues sí, personal. Entonces siempre intento como que ver en qué temas que se están hablando o temas que están generando Ujú. ruido, digo, a ver, yo ¿Para dónde? lo estoy ignorando, lo estoy bloqueando o sí estoy reflexionando sobre eso. Una vez que abres los ojos como hacia estos temas, digo, si alguien está escuchando este podcast y se siente como de, oh shit, ¿Qué he hecho? no, no he hecho nada en esta vida o no reflexiono sobre esto, no me había puesto a pensar en esto, este, dirá como no te sientas, no te sientas mal, o sea, más bien es como, No, se no, empieza, no. o sea, como por algo se empieza y después No, te empiezan a saltar esos y no tienes flashazos. que ir, ¿sabes? Justo, no se trata de mañana salir a manifestarse y le voy a mentar la madre a todos los que son blancos. No, 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 no. O sea, son pequeños gestos en el taller. O sea, justo no tienes que hacer Sí, la revolución y mañana tener que publicar en redes que estás en contra de las cosas. Es justo nada más el hacerte la pregunta de por qué hago lo que hago y dónde lo hago y para qué lo hago, ¿no? Y sí. ahí te van a salir más ¿Y a respuestas, qué me llevo chance, entre las mucho más patas si lo hago? interesantes que las mías. Exacto, sí. O sea, yo estoy echando aquí un rollo que chance el 90% es mentirota. Si recuerdan el engaño, ¿no? Oh shit, toda esta conversación ha sido una Sí. mentira, chicos. Pero sí creo que necesitamos como gremio ponernos más críticos, Sí, ¿no? Echarle sazón al asunto, ¿no? sí. Estoy trabajando en mí, sí, en mí como, por ejemplo, el podcast, ¿no? Intento, ni hacer puras mujeres, ni hacer, o sea, es como que intento que esté balanceado. O sea, Sí. no quiero entrevistar a o puras mujeres o puras... En el equipo de la Bitácora Cerámica somos puras mujeres, pero fue
fue porque es voluntario. O sea, yo pregunté como quién quiere formar parte y las chicas fueron las que aplicaron y son unas chicas las que escriben en el blog, todo. Que por cierto, si quieres escribir o lo que sea, call me. Es bienvenida. Pero como que en ese aspecto no me gusta separar. O sea, como que siento que está chido porque somos diferentes. Claro, todos sí, tenemos y oportunidades todas las voces diferentes. son válidas. Pero sí, por ejemplo, Exacto. yo creo que ahí hay una discusión de género, de por qué fueron las mujeres las que se animaron. Y es una cuestión Sí, de la mujer quiere hacer comunidad. La mujer es mucho más responsable y más solidaria. ¿Por qué? Porque sí. está en un sistema donde si no haces comunidad te chingan, ¿no? Y es así, o sea, y es así, Solas nos o sea, moriríamos. y veámoslo, ¿por qué no van solas al baño? O sea, ¿de dónde viene esa idea? ¿No? Sí, O por qué, ¿sabes? Igual los hombres gays. ¿Por qué no van a la calle solos? Porque va a haber alguien que te va a querer putear. ¿No? O sea, sí. como sí hay ciertas acciones que las hemos romantizado y que tienen partes bellísimas, ¿no? Compartir ciertos espacios juntos, ¿no? Pero está el otro lado, ¿no? Y si es otra vez, la violencia está presente, ¿no? Entonces, justo, qué padre, ¿no? Bitácora y este ejercicio justo de tenerlo a la par es la opción. En la galería eso hacemos, ¿no? Siempre que armamos una expo, ¿no? Es, ay, pues quiero invitar a tal y meter esto y hacer aquello y vamos a sacar convocatoria, ¿no? Y siempre, antes de lanzar resultados, antes de escribirle a la gente, siempre hacemos un conteo de cuántos hombres, cuántas mujeres. Y siempre algo que nos ha dado mucho orgullo es que siempre acabamos por lo menos micha y micha. O sea, nunca es de madres, ahora sí nos pasamos de tueste y es una expo de puros hombres blancos, ¿no? Sí. Y justo estos pequeños detallitos de por lo menos hacer el double check, ¿no? De decir, ok, hice mi taller de cerámica, ¿no? Y abrí cursos nuevos y nada más se apuntaron personas blancas. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Y Claro, chance y es porque ¿por qué? ¿No? Es la geografía, son los precios, es los horarios, ¿no? Porque recuerden que la gente blanca trabaja menos que la otra, ¿no? Entonces, sí, es como, oh, shit. El mundo está muy jodido. es que el mundo está muy jodido y Es creo que la que gente... viniendo desde el oficio que, insisto, estamos en la resistencia. Nos toca Sí, resistir con un poco más de solidaridad, sí, ¿no? Creo yo. Y cada quien hará el esfuerzo que puede en el esquema que puede, porque cada quien conoce su privilegio y sus posibilidades, porque tampoco esto es sí. un regaño a los talleres por no hacer, ¿sabes? Cursos gratis para comunidad trans. No, 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 no se trata justo, no a la culpa católica. Nadie aquí tiene culpa, Sí, pero podríamos ser más responsables con nuestro gremio. Y podríamos ser más críticos y creo que eso nos va a llegar a un futuro más feliz al final. Cursilería, otra vez ando de católico. sí. Pero mundos felices, gente. Sí, pero dices, yo creo Dejemos que de... parte importante como dejar de chingarte al de al lado. O Justo, como dejemos de generarle pensar angustia como a en los la demás. competencia, de invitar, no tener miedo como a que colaborar, a preguntar, a acercarte al artesano que vive cerca de tu casa, invitarlo a que participe, no sé, o sea, como que siento que por ahí se empieza y poco a poco vamos a lograr un cambiecín. Ay, sí, qué cosas. Ay, ojalá, Jerónimo, Entonces te porque digo, está muy pues... jodido todo. Voy a tener pesadillas esta noche. De que No, pero te no, digo, soy o blanca. sea... Estoy casado con el más blanco de los blancos, es alemán, es como el más privilegiado. No, pero ¿sabes? Ahí se está posicionando la galería un poco, es un poco lo que intentamos empezar a discutir y desde ahí pararnos, ¿no? Y también es eso de, otra vez, puertas abiertas, ¿no? Como escribámonos, Sí, estamos a un cent de distancia, ¿sabes? O sea, al final yo nunca me imaginé que Bitácora Cerámica me invitaría y fue un mensajito de, hola, ¿qué onda? ¿Quieres? Por supuesto que ¿en sí, serio no? feliz. ¿Por qué no? Sí, así Sí, feliz, de hecho hay ¿no? que hacer algo con la galería. Digo, hay que armar algo. No sé qué. Sí, totalmente, o sea... Algo erizo como si quieres. Llamas, fuegos. Algo rompedor. Sí. Si no, sí pensé, dije, "Ay, le voy a decir a Jerónimo como que armemos algo y que se arme algo Ay, para el sí. 2022. Ay, sí. Sí. Esto yo todavía lo veo muy No, y que también jodido. es la otra, o Em, sea, banda, serenémonos porque luego nos gana el acelere y queremos de un día para otro construir Roma. Y yo sí lo veo, sí, estas cosas no. que hemos mencionado,
ya lo intentaron nuestros padres romper y sí lo lograron en gran parte y las generaciones anteriores lo intentaron y por lo menos cuestiones de género, creo que por lo menos van 200 años de marcaje muy puntual, ¿no? Y apenas, Sí. ¿no? Como que la luz al final del túnel se menciona siquiera, ¿no? Entonces, pensar que vamos a acabar o que queremos acabar con un sistema de opresión en la alfarería, estamos hablando de 10.000 años, ¿no? 10.000 años Sí. que han, ¿no? Desde el faraón egipcio hasta la llegada del plástico, ¿no? Desde la colonia hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, llevémonos la leve, solo alertas. Sí. Yo creo que ahorita ya un primer paso es empezar a... Siento que, bueno, yo lo que he percibido es como, por ejemplo, empezar a hacer estas colaboraciones, ¿no? De que hablemos, Claro, este es un quitarnos primer ese gran lodo de paso. competencia entre nosotros. O sea, por ejemplo, aunque seamos todos, privilegiados, no sé qué, de repente también entre nosotros nos estamos fregando. Y es como, no, güey, a ver, unamos fuerzas. Y a ver a quién podemos jalar y a quién podemos Sí, hacer. Y así y se hace de más a qué le ruido, se tenemos hace... miedo, ¿no? No puede ser que, o sea, somos, al final, por más que haya crecido en los últimos 5 años, ¿cuánta gente tiene así, hace cerámica? O sea, no llegamos ni al 1% de la población, banda. No, no nos peleemos entre nosotros. Mínimo hay que Sí. declararle la guerra, no sé, a los que hacen vidrio, ¿no? O sea, mínimo, otro oficio, banda. O A sea, los de cestería, exacto, esa gente que que hace se rompe eso con cestas. nada. No, o sea, no, ¿sabes? O incluso yo te Oh diría, my hay God. banda que le tiene pavor a la industria, ¿no? Y andan criticando a estos negocios más chonchos como Ánfora, o como incluso yo he oído gente que le tira raspa harta, ¿no? Y es como, güey, nuevamente, o sea, el gremio es muy chico, deberíamos estar agradecidos que Ánfora existe. ¿No? Sí, Y sí, tendrán que evaluar muchas cosas y tendrán 1000 peros como nosotros y como podrán decir de Bitácora y como podrán decir del engaño y de Jerónimo. Pero yo sí creo que sí, abonan más que restan, ¿no? sí. ¿Quién siento que resta? Liverpool. Liverpool siento que resta porque trae unas pinches vajillas de una explotación del otro lado del mundo y se quiere chingar a las últimas empresas de arcilla mexicana, Sí. ¿no? Eso sí me parece que chance y es el enemigo Liverpool. Y chance. Todos contra el hashtag. Porque al final Liverpool vende cerámica, ¿no? Y vende cerámica, Sí, digamos, de calidad. Chance y es sí. Miniso el enemigo. Que ya ni cerámica vende, Minis. ¿no? O sea, no sé. Mañana todos afuera de los Fuera a minisos aventarle cacharros, ¿no? aventando, O Jeff aventando Bezos, ¿no? barbotina. O sea, y creo que también al final justo no caigamos en, no, pues es que siempre va a ser el de hasta arriba, todos somos responsables, ¿no? Y el engaño tiene Sí, responsabilidades y ojalá no las señalen cuando las vean, porque si no las señalan, nunca las vamos a poder cambiar, ¿no? Sí. sí, Y hagamos lo que podamos desde donde podemos. Tampoco se sí. trata de dejar todo ir así Tampoco a sean buscar al Che tan duros Guevara. consigo mismos. Sí, Che la ruta de la Geronimo. arcilla. Oh my God. Ay, qué caray. Empezamos hablando de los De acuarios los acuarios. Y acabamos y así terminamos hablando del patriarcado del fin y del de atacar a mundo. los minisos. Oye, Ay, you're Dios. killing me. Pero no, neta está chingón. Gracias. No, aparte siento que no va a poder. Son mis 10 de la noche casi y estoy súper acelerada. Siento que no voy a poder dormir. Al Miniso Oye, ahorita pero. mismo. Ay, aquí no hay Miniso. Thank Lord Ah, Jesus Christ. qué Ay, debo fuerte. admitirlo que tuve un guilty pleasure por Miniso. Todo, Pero sí, sí, sí. todos, Sí. O todos sea, las hemos bocinas caído. del engaño son de Miniso, o sea, no voy a mentir. Y han Muy aguantado. recomendadas. Literal. Están llenas de arcilla y de barbotina y de esmalte y Sí, de. y ahí están en la luchita. Oye, Jerónimo, más adelante te voy a invitar para que hablemos ahora sí de los esmaltes y de las Totalmente. clases y todo eso. Pero, Claro que sí. pero no, creo que estuvo chingón el giro que la neta no. Sí sentía que me voy a poner en evidencia. Sí sentía que, porque claro, siempre que invito a alguien al podcast y no lo conozco de antes,
cuando veo tipo por el Instagram o por lo que veo, los comentarios, no sé qué, me hago como una idea de esa ¿Y de quién se persona. me A va a veces, aparecer enfrente? ajá, como que tienes que estar preparado, o sea, porque Sí. vas a tener una conversación y realmente, una vez que no tiene nada que ver, o sea, a veces que me he imaginado una cosa y al final es como totalmente diferente. Este, no pensé, o sea, no digo que supiera que iba a ser así la conversación, pero sí sentí como que me imaginaba que hiciera como más ¿cómo es? Tengo que usar la palabra correcta para que no me odie, no, para no cagarla, güey. No, como más leído, como más informado, como más sí, por ejemplo, con lo que hablábamos, por ejemplo, lo que pusimos del Discord, ¿no? De que los esmaltes, no sé qué, y Claro. compartimos en Instagram lo de los esmaltes. Y tú pusiste como, bueno, también estaría bien hablar de esto de otra parte, ¿no? Sí, mi Y sí neurosis. sentí como que, ajá, dije, no, siento que Jerónimo es como que va profundo, o sea, como que es como muy clavado en el oficio, Sí. o sea, siento que, como que, ajá, como que no es, no sé, yo sabía que la conversación iba a estar interesante en ese aspecto de que, Soy un clavado, sí, 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 le estás ajá, usando que la eres un palabra clavado, esa clave. es la Sí. palabra, como que es muy clavado, dije, creo que va a estar ahí, por ahí en la conversación. Que nos clavamos en temas que realmente no sabía que iban a venir, pero que fue muy interesante que nos claváramos en ellos porque me hicieron reflexionar. No, de verdad, siento que me hacen cuestionarme muchas cosas. Y como dices, siento que estos temas son cosas tan pequeñitas, tan chiquititas, Sí, tonterías como, por ejemplo, el hecho que dividan, que antes no te dabas cuenta porque las ves normales, pero que ahora las ves y es como, no sé, cuando dan premios, ¿no? Y el premio es como mejor mujer actor indígena. y mejor hombre actor. Y es como, güey, ¿por qué los dividen? ¿Por qué no puede ser que Claro, sean los ¿no? mejores, o Y sea, viene la que el discusión mejor en general? de las cuotas, ¿no? Y dices, claro, hay que tener cuotas, ¿por qué? Porque el sistema es tan macho que ni se le ocurre esa discusión. Pero creo que Sí, otra vez, nosotros como gremio, que ha estado en el olvido, o sea, no podemos tener la misma discusión que los Óscares. Porque sí, no tenemos los ingresos de los Óscares, nunca llegamos a ese boom, ¿no? Entonces, hagamos bien las cosas, ¿no? Si ya sabemos que hay 1000 pedos, sí, vamos a hacerlas bien, ¿no? Vamos a hacer comités que sean equitativos, vamos a abrir puertas y espacios que sean responsables, que sean críticos, ¿no? Y sí. Y sabes, una cosa que cuando me invitaste justo, ¿no? Sabía que era el podcast, ¿no? Y fue como, ok, ¿de qué voy a hablar, no? Porque siempre me pasa que un poco acabo hablando de estas cosas y seguro mucha banda es como, ay, otra vez este güey luego va a insistir con esto, ¿no? Pero yo siento que hay que seguir insistiendo y que, ¿sabes? Como para un podcast creo que está padre hablar de estas cosas, ¿no? Y de profundizar sí, estos temas que creo que cada quien puede hacer una reflexión desde donde está y ver dónde ha construido y cómo ha construido, ¿no? Y reconocer a la gente con la que ha construido cosas muy valiosas, ¿no? Como no estaríamos aquí si no fuera por estos hombres y mujeres que lucharon y abrieron muchas puertas, ¿no? sí, Porque si me pongo a hablar de mi obra, ¿no? Pues un poco es, pues si voy a hablar de mi obra la tienes que ver, ¿no? Como esta idea de no me late, es como, ay, pues es que hice un cuenco y está muy bonito, ¿no? De repente es como, no, mejor vamos a hablar de cosas más rasposas, ¿no? Ya estamos en un cotorreo. me parece que tu trabajo va relacionado a esto, o sea, me imagino que tu obra refleja esto que estás hablando, ¿no? Y tu taller refleja esto y tus clases reflejan esto y es como Totalmente. que es parte de tus valores, entonces Sí, esto está es bien. Y como como dices, somos un gremio chiquito y siento que todavía estamos a tiempo de a no enmendar ser tan cosas. grande, ajá, es como que podemos hacer que, ok, desde ahora empezar a cambiar ciertas actitudes o ciertos Sí. comentarios que podemos llegar a hacer Mira, hasta desde el sí, trato que le damos a los estudiantes. O sea, el sí, trato que le damos, o sea, y yo los he hecho, así, soy parte de ese equipo, ¿no? De, ay, es que otra vez alguien vino a decirme una pendejada en la primera clase, ¿no? Y todos los que hacemos cerámica es como, ay, pinche gente que no sabe, ¿no? Y hacemos comentarios culeros, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ya en el privilegio y en la arrogancia, ¿no? Y son esos los ejercicios que tenemos que cambiar. Si queremos que se nos valore, pues tenemos que incluir gente al equipo, ¿no? sí, Y es exacto, pequeñas reflexiones creo que pueden hacer grandes cambios. Y sí, sí, esto, al final todas estas reflexiones pues han sido pues 7 años de experiencias, o bueno, 13 años que llevo haciendo cerámica, ¿no? Como paso a paso, ¿no? Y pensar, ¿sabes? Cuando yo empecé en cerámica, pues los talleres eran puras mujeres grandes, ¿no? Y yo crecí y aprendí a hacer cerámica con ellas.
¿no? Sí. Y volteo y ya por lo menos en el engaño ya no hay tantas mujeres grandes, ¿no? Y entonces ahí viene también una cuestión de, claro, los millennials estamos gentrificando la cerámica, ¿no? No sé, ¿no? Como, ¿dónde está el reconocimiento de los espacios, las formas, ¿no? De desplazar a quién, ¿no? Siempre hay un poder y topar cómo estamos manejando ese poder y hacia quién se lo estamos manejando, ¿no? Sí. Ay, Me quedo con esa reflexión. eso que Me sí. quedo con esas reflexiones. Jerónimo, muchísimas que te estás hablando con la persona más básica del planeta, güey. ¡Qué joya! Pero- Además, güey, llevamos casi 2 horas, Madre Santa, Sí, pobres radioescuchas. Aquel que pobre nos radioescucha. aguantó, ¿se van? Hasta el final. Sí, gracias. Si estás escuchando esto, Si llegaste hasta muchas aquí, gracias. si llegaste hasta aquí, sí. Giveaway de, Sí. de piezas. Giveaway del engaño. Yo daré giveaway, pero estoy muy lejos. Pero sí. No, mil gracias, Jerónimo. La verdad es que me quedo con muchas reflexiones como... Yo creo que el primer paso para mí, por lo menos, porque ¿sabes qué pasa a veces? Que con esos temas me entra como un agobio de que son tantas cosas, que es como que y yo, acá, Sí, un sí, bicho sí. insignificante, como, ¿qué puedo hacer? Ajá, y siento que ahorita como que digo, bueno, la verdad es que yo pues desde mi punto, o sea, desde donde yo estoy parada, desde mi taller, desde mi quehacer, desde la bitácora cerámica, ¿qué puedo hacer yo que ayude a que esto mejore, ¿no? Y siento que esa Claro. es la pregunta con la que hay que irnos como de, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos, no? ¿Qué puedo controlar para Sí, no... hacia dónde estoy viendo y por qué estoy viendo hacia allá. Sí. Sí, o sea, como si alguien vino y me pidió trabajo y lo rechacé, ¿por qué fue? O sea, porque fueron la razón correcta que dice eso, o sea, con cuestionarnos hasta eso, porque siento que lo hacemos, no nos damos cuenta, siento que eso ha sido el problema como de que siempre hemos vivido desde nuestro privilegio, lo que sea, que lo vemos normal, comentarios machistas que de repente nos hacen las personas como, tipo como mujeres o amigos que de repente llegan y te chulean algo así, es como, güey, pues eso es machista, o sea, como que, Sí, jajaja, antes y era estas como cosas pasan en chistoso. los talleres. O sea, yo en el engaño hemos tenido que mandar pronunciamientos en el chat interno de momentito, estas cosas no se van a tolerar, ¿no? Y estas bromas no se van a pasar. Y con el Sí, dolor del alma. Y no hemos llegado al punto, pero se va a expulsar a la gente que no cumpla con estas normas básicas de respeto a todas las identidades. O sea, se sí, acabó esto de chistoretes pendejos de mujeres o de otras cosas. O sea, se acabó. sí. Hasta donde podamos, ¿no? Ay, sí. Y siento que lo más difícil es darnos cuenta como de esos vicios que tenemos, ¿no? Claro. Tipo expresiones tontas que decimos como de, ay, trabajo como negro, o Claro, que sí. hemos crecido con ello y lo vemos normal, pero es como, güey, ¿qué está diciendo esa expresión realmente, no? Entonces, digo, es mucho trabajo porque hemos crecido con eso y lo vemos normal, y siento que aquí el reto es como, dude, no es normal, o sea, como, Sí, ¿no? Y vemos date normal cuenta. que en la cerámica sean los hombres los que reciben reconocimiento, y vemos normal que me regateen mis cuencos, y vemos normal que yo ya no quiero ser alfarero sino artista, ¿no? Porque ya subí de categoría, ¿no? Y vemos Sí, normal que haya categorías. Ay, sí. el sistema. Ah, God damn it. ¿Alguna cosilla que quieras compartir, tip o último mensaje, últimas palabras? Tip. Ay, qué buena pregunta. Este, tip, pues por lo menos yo entré, sí ya llevo un rato en este proceso de cuestionar el por qué hago lo que hago. Y creo que es un ejercicio bien bonito de como creador en arcilla cerámica, por qué me considero lo que me considero, con quién estoy haciendo equipo, como hacerme estas preguntas súper básicas de por qué, para qué, con quién, en dónde, ¿no? Y creo que eso nos va a ayudar a construir nuevos espacios y dejar de imitar los espacios que se nos taladró en la cabeza. Ese sería el Sí, consejo. muy buen consejo. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Jerónimo Sáenz de Agüero, señores, para presidente. Ay, no, No, bueno, seguimos ahí en contacto cualquier cosa. claro que sí. Yo voy a cortar aquí, pero bueno, seguimos despidiéndonos por otro lado. Órale, Pero muchas gracias. pues, bye. Muchas gracias por escucharnos.
Recuerda que puedes encontrar más información en bitácoracerámica.org. Para novedades e inspiración nos puedes seguir en @bitácoracerámica en Instagram. Y si te está gustando este proyecto, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte o dejarnos un comentario. El Cerámicast es editado por Beatriz Urbina, música original compuesta por Lucas Luna y Hernán Vargas, hecha con instrumentos de cerámica, y es creado para ti por La Bitácora Cerámica y por mí, Pau Stephens.